intervención viene asociada al cuarto módulo del curso en el que estamos desarrollando, que es intervención e intervención social. Y esta sesión específicamente va a tratar sobre, entre otras cosas, sobre la participación en el urbanismo. Entonces, vamos a estructurarla de la siguiente forma. Primero va a ser la ponencia de Carlos Verdaguer, luego la ponencia de Javier Fraga y, por último, la ponencia de Juan Aradas y Cris Nieto. Esperamos que al final de las tres tengamos un pequeño espacio de reflexión de por lo menos media horita. Estamos un poco justos de tiempo por cuestiones de vuelos y demás, pero vamos a intentar que quepa todo. Entonces, bueno, simplemente para la primera ponencia, presentar a Carlos, que es arquitecto urbanista y profesor asociado de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es miembro de diferentes grupos de investigación relacionados con la arquitectura, con las ciudades sostenibles y demás, y está especializado en el diseño de proyectos integrales de sostenibilidad urbana y en la aplicación y desarrollo de metodologías de participación ciudadana. Entonces, de todo esto creo que es un poco lo que nos va a comentar ahora mismo y, bueno, sin más dilación, pues empezamos con ello. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, de todo agradecer la invitación aquí a esta ciudad tan preciosa que tenéis, a Arquitectos Sin Fronteras y a la Facultad de Arquitectura. Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a soltaros el rollo rápidamente, lo antes posible. Ya he quedado con que yo tengo la tendencia a veces a demasiado expansiva y en el momento que vean que el tiempo se corta, que digan, mira, ya, acaba. Y seguramente yo creo que en el debate luego habrá ocasión quizá de repasar los flecos que no hayamos tocado. A ver, ¿esta es la mía? A ver, no, esta no es esta. Esta es, efectivamente. Bueno, nos hemos puesto un poquito de acuerdo, Javier Fraga y yo, para no solaparnos demasiado al tocar los temas de participación. Y mi principal, digamos, objetivo, intención, es responder de forma, digamos, disciplinada al título. Hacer entender desde la óptica la sostenibilidad, lo que se entiende por sostenibilidad urbana, en qué sentido la participación deja de ser una opción, es decir, una posible herramienta más que pueda tener el arquitecto en su caja de herramientas, en su paleta, sino intentar convencer de que es una herramienta ineludible. Es decir, que sin participación ciudadana, igual que sin otras herramientas de las que hablaré también, es difícil que se pueda conseguir los objetivos de sostenibilidad. Yo aviso que de principio no soy muy partidario de tropezar con las palabras ni entrar en los debates que a mí veces me resultan un poco cansinos sobre los conceptos como sostenibilidad, dejemos de hablar de sostenibilidad, etcétera. Yo siempre pongo como ejemplo, pues yo qué sé, la palabra, cualquier palabra, acaba desgastándose, los sistemas o el sistema acaba apoderándose de ella. Por lo tanto, yo creo que es más interesante definir en cada caso de qué hablamos cuando utilizamos las palabras, y en último extremo también, como se decía en Alicia en el País de las Maravillas, lo importante no es cómo se nombran las cosas, lo importante es quién manda, y de algo de eso hablaremos. Todo esto tiene que ver también con todas las dinámicas del poder, de la toma de decisiones. Sin más dilación, voy a empezar a hablar algunas, digamos, voy a plantear algunos aspectos que incluso se pueden considerar perogrulladas, cosas que son archisabidas. Una de ellas es que la ciudad, hasta hace escasamente 2 siglos, era una creación anónima y colectiva. Esto, cuando decimos que es una creación anónima y colectiva, es decir, que era un producto, podríamos decir, orgánico, del proceso de prueba y error de la colectividad en conjunto a través del tiempo. Lo que permitía que esto diera lugar a ciudades que no salían, ojo, en una escuela de arquitectura es importante decirlo, que no salían de los tableros de los arquitectos ni los urbanistas, lo que permitía que eso ocurriera era básicamente el tiempo, una adecuación entre la ocupación del espacio, el ritmo al que se podía producir la ocupación del espacio, al ritmo al que se podían producir los procesos. Hay un factor clave, cada vez aparece con más claro, es el de la velocidad.
La velocidad es el elemento clave. ¿Quiere decir esto, cuando vemos las imágenes de las ciudades que muchas veces aparecen como las ciudades, incluso ejemplos de la belleza en este momento, y pensamos que esas ciudades no han surgido los tableros de arquitectos? ¿Tiene que ver esto con una virtuosidad, una virtud por parte de nuestros ancestros? Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que la especie humana no ha cambiado especialmente en sus condiciones, por lo tanto habrá que buscar otras explicaciones. Esa tensión en la velocidad ya existía, ha existido ancestralmente. Siempre que se deseaba o que era necesario acelerar un proceso de ocupación del territorio, había que recurrir a un orden diferente, que no era el orden orgánico, no era creación orgánico, era el orden geométrico, que era una forma de implantar de forma rápida los asentamientos sobre el territorio, haciendo caso omiso deliberadamente de aspectos como la topografía, de las complejidades en el ámbito de los usos. ¿Por qué? Porque ya fuera por necesidades ofensivas o defensivas, era preciso dejar esa huella de lo urbano en el territorio de forma rápida. Naturalmente, las posibilidades que teníamos como especie hasta la revolución industrial de acelerar procesos y desplazamientos eran muy limitadas. Pero lo que inaugura la revolución industrial, y esto yo creo que uno de los pensadores que más claramente incide en ello fue un arquitecto filósofo como Paul Virilio, era la velocidad. La velocidad aparece, la velocidad en los procesos se extiende como concepto cuando los combustibles fósiles, como energía contenida en la Tierra, permite acelerar, es decir, acortar las distancias, acelerar los desplazamientos y acortar las distancias temporales entre principio y final de proceso, es decir, acelerar procesos. Y ahí es cuando se produce el estallido del antiguo régimen urbano. Ya no es posible, ya no hay tiempo para ese proceso de prueba y error orgánico, para esa creación anónima y colectiva de la ciudad. A partir de ese momento se acelera, se produce la expansión del fenómeno urbano. No estoy haciendo una historia del urbanismo, estoy pretendiendo llegar lo antes posible a lo que es el momento actual. Lo que se produce rápidamente en el escaso periodo de 2 siglos, esa expansión del fenómeno urbano. Decir que estamos en un planeta urbano, siempre insisto en ello, no quiere decir que estemos en un planeta en el que esté cubierto todo él por tejido urbano, que todo él esté construido, esa imagen babélica de un planeta entero construido como urbano. No, en lo que quiero incidir cuando hablo de que estamos en un planeta urbano es que todos los procesos, todos los flujos de energía, de materia, de información, todos los procesos que se producen sobre el planeta actualmente responden en último extremo y en primera instancia muchas veces a una lógica que es fundamentalmente urbana. Hasta lo que ocurre en el rincón más remoto de la superficie planetaria responde de alguna forma a tomas de decisiones, a procesos que se generan en las grandes urbes y con una lógica pensada para las pautas, hábitos de las grandes urbes. Desde la estación de esquí perdida situada en un lugar perdido en los Pirineos, hasta la madera que se extrae en el corazón del Amazonas, todo ello responde a grandes flujos planetarios globales, a unas redes que son fundamentalmente urbanas. Por eso, cualquier viso de solución a los problemas de los que hablaremos ahora tiene que partir de esa constatación, y tiene que partir, como muy bien lo dejó claro la Cumbre de Río de 1992, tiene que incidir sobre lo urbano. Podría decirse que la ciudad, ahora veremos si se puede seguir hablando de ciudad, pero de forma metafórica, de la ciudad es el problema, pero también la ciudad tiene que ser la solución. Eso nos sitúa a nosotros como arquitectos en un lugar, digamos, privilegiado, según cómo se mire, para aportar, para que nuestras aportaciones contribuyan a ser parte de esa solución. Esa expansión urbana es desordenada, ha sido desordenada. El caso de España durante los últimos años es especialmente llamativo, especialmente brutal.
cuando en el año 2005 estábamos visando 800.000 viviendas, que era equivalente a la suma de Inglaterra, Francia y Alemania juntos, éramos muchos los que sabíamos que esto no podía mantenerse, que esa expansión enloquecida del fenómeno urbano que se está produciendo, que sigue produciéndose a nivel global, no era sostenible. No es extraño que el urbanismo como tal, como disciplina, quedara deslegitimado, que hubiera la sospecha. Una época cuando decías que eras urbanista, todo el mundo ya te miraba a ver dónde llevabas el maletín con los billetes para avanzar en el ámbito de lo inmobiliario. Decía antes que ya no sabemos si se puede hablar de ciudad. Hablar de ciudad en este momento, cuando se ha perdido las costuras, ha estallado la imagen esa mítica de la ciudad como artefacto casi amurallado, situado en el territorio, plantificado en un lugar perfectamente separado del campo. La ciudad es una imagen que seguimos manteniendo de alguna manera en nuestra mente como especie humana, pero que ha dejado de existir. De hecho, ya no tenemos ni siquiera palabra para nombrar esta nueva realidad territorial, urbano-territorial. Por eso la palabra fenómeno urbano que proponía la urbanista francesa Françoise Choët en su momento me parece lo suficientemente ambiguo como para comprender todos los fenómenos urbanos territoriales que se desarrollan sobre la superficie del planeta. En este momento las ciudades ya son nodos, son los nodos dentro de una red planetaria. Una red planetaria, como decía antes, responde a una lógica urbana, una lógica que muchas veces es suicida, que puede ser disparatada, pero responde a esa dinámica. Las ciudades están ligadas por todo tipo de conexiones al resto entre sí y al resto del territorio. Y en ese territorio está ocupado en grandes porciones por usos, dentro de los cuales los usos como los rurales o lo que anteriormente era la Mancha, la proporción lleno-vacío era claramente favorable al ámbito de lo agrícola, de lo forestal, de lo rural. Se han invertido los términos de manera que casi en este momento podría decirse que especialmente en los países desarrollados, especialmente en Europa, ocurre todo lo contrario. Esto hace que evidentemente cualquier intento de volver hacia el pasado, una visión nostálgica, es decir, podemos volver a esa construcción de la ciudad como un proceso orgánico de prueba y error, no. Cuando ya la ciudad se produce, el tejido se produce de forma espontánea en nuestra época, este es el resultado, es la no ciudad de la desesperación, del no urbanismo de la desesperación. No entraremos, aquí se podría abrir una vía para importante cuando se habla de participación, para entender que a pesar del caos que reflejan estas imágenes, dentro de esa espontaneidad también hay una lógica ordenada y que también se puede aprender mucho de esto. Pero, a pesar de todo, sabemos que no es la solución. Como no es la solución, el otro extremo, este es el no urbanismo del mercado, no es una maquinaria malvada que genera este tipo de ciudad, no, es la lógica, la dinámica del mercado que busca la plusvalía máxima y el aprovechamiento máximo del metro cuadrado, genera esta ciudad. Es decir, ya no podemos pensar que la ciudad puede generarse como un fenómeno emergente, un fenómeno espontáneo, orgánico. Muchas veces se ocurre lo peor de los dos mundos. Esto es la ciudad de Sao Paulo, donde acaba un urbanismo, empieza el otro. Y uno intenta protegerse del otro en un momento en que ya no existen barreras reales, se pretenden imponer barreras físicas cuando no son posibles. Se pretende crear las ciudades fortaleza, las comunidades cerradas, son todos los intentos de las élites de mantenerse fuera del caos que son muchas veces ellas mismas los que generan. Ese es el panorama en el que nos encontramos. Evidentemente es necesario el planeamiento, está desprestigiado, pero es necesario el planeamiento. Es necesario pensar y planificar la ciudad, no nos equivoquemos con esto. Es necesario pensarla, planificarla cuando nos enfrentamos a una realidad. Esto es Móstoles en los años 60, luego veremos qué ha ocurrido. Pero es que hay que tener mucho cuidado, hay que planificar, hay que soñar, hay que tener una visión de lo que queremos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que soñamos, con las ciudades que soñamos, porque pueden hacerse realidad.
Esto es el mismo entorno que hemos visto antes. Aquello eran monstruos en los años 60, estos en los años 80. Porque son siempre los usuarios los que pagan el precio de los sueños de los arquitectos. Esta visión del arquitecto visionario, valga la redundancia, que piensa, que sueña por encima en su nube y genera esos sueños morfológicamente perfectamente definidos, sigue existiendo en nuestras mentes, en las escuelas de arquitectura, a pesar de lo que ha ocurrido, muchas veces se sigue con esa idea de que es el sueño de los arquitectos el que va a solucionar. Veamos cómo esto colisiona, literalmente, cómo colisionan el fenómeno urbano, colisiona y cómo se produce, cómo se traduce en una crisis global. Partamos de un marco de crisis, en este momento es la palabra que está en la boca de todos. Cuando hablamos de crisis, ¿de qué hablamos? Hablamos naturalmente de crisis económica, de crisis política, no me extenderé sobre cada una de ellas, no hay más que abrir el periódico, de crisis ambiental y de crisis urbana. Cuando hablamos de crisis ambiental, ¿cuáles son los tres elementos básicos? El cambio climático, el deterioro de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos. Ninguno de ellos conviene, ninguna de estas crisis, ni ninguno de estas subcrisis conviene priorizar unas sobre otras. Forman un conjunto indisoluble en que cualquier incidencia en una de ellas se transmite de forma inmediata e interconectada a todas las demás. Y cuando hablamos de crisis urbanas, hablamos de crisis de las ciudades, crisis fáctica de todo el artefacto urbano territorial, pero crisis también de las formas de concebir y de planear ese artefacto. Este es el panorama. Yo decía el otro día en otra charla que el diagnóstico cabe en un DIN A4 o en medio DIN A4. Esto, si se reproduce, cabe en medio DIN A4. No hace falta mucho más para describir la situación. Lo difícil es cómo hacerle frente. Eso ya es más difícil. Algunas soluciones también pueden caber en un DIN A4. El desarrollarlas ya es más difícil. Cualquiera de estos tres, como digo, no me voy a extender sobre ella, es importante tenerlas en cuenta. Muchas veces se hace de forma interesada hincapié en uno u otro de los aspectos, pero insisto que no se puede entender el cambio climático sin entender el agotamiento de los recursos y ni el deterioro de los ecosistemas. Y aquí aparece una de las, digamos, vías de reflexión hacia la solución bajo el concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad desde un punto de vista pragmático, yo lo entiendo, lo utilizo y lo seguiré utilizando como una traducción proactiva, operativa, de algo que yo creo que sí es más conceptualmente más sólido, más potente, que es hablar del paradigma ecológico, de cómo la ecología como ciencia de la relación y de la interconexión nos ha proporcionado un instrumento poderosísimo para saber entender la realidad como realidad holística interrelacionada. Y la sostenibilidad como concepto, cuando aparece, no haremos la historia ahora de cuando aparece con el informe Brundtland, el concepto de desarrollo sostenible, parece una buena traducción. ¿Qué es digamos, en los mayores aciertos y por lo que es especialmente útil? Porque introduce algo como la solidaridad intergeneracional, en términos reales, en términos operativos, el plantearse lo que decían los antiguos dichos indios, de dejar pasar suavemente a puntillas sobre la tierra para que la tierra pueda seguir ofreciendo a las futuras generaciones, de alguna forma se traduce en términos operativos dentro del concepto de sostenibilidad. La inclusión de los intereses de las generaciones futuras. Y dentro del concepto de sostenibilidad se entiende que la escasez de energía y de recursos constituye un marco ineludible para cualquier estrategia. Cualquier concepto de sostenibilidad que no contemple de forma coherente estos aspectos, yo creo que no es operativo directamente, es decir, que puede, ya sea por motivos de manipulación ideológica, por lo que sea, creo que no es operativo. En ese sentido, yo cuando opero con el concepto de sostenibilidad lo entiendo en estos términos.
nos permite hacer frente, lo digo de forma muy rápida, a algunos de los equívocos, desde una buena lectura del concepto, algunos de los equívocos que nos han llevado a donde estamos, algunos que es de los recursos naturales son ilimitados, son construcciones que todavía están muy metidas en el modelo con el cual seguimos funcionando. Los recursos naturales son ilimitados, la capacidad del planeta de restituir el equilibrio de los ciclos naturales es infinita, la ciencia y la técnica, milagrosamente como el séptimo de caballería, siempre llegan a tiempo. El desarrollo, desarrollo, que es un concepto orgánico que proviene de la biología, se identifica con el concepto de crecimiento, es un concepto geométrico matemático, es algo totalmente erróneo, cuanto más mejor, es un concepto, otro equívoco. Y todos ellos, entre ellos, gracias a la ecología como ciencia de ciencias, se demuestra que son radicalmente equívocos, son inciertos, son deliberadamente inciertos. El concepto de sostenibilidad de alguna forma permite desentrañar cómo en que dentro de cada una de nuestras estrategias y dentro incluso de la concepción de lo que es la arquitectura y el urbanismo, cómo están presentes estos equívocos. También ha permitido desarrollar herramientas, indicadores, cuando hablemos dentro de un momento de evaluación, indicadores que permiten de forma muy sintética, a través de esta visión relacional, entender cuál es la situación. El concepto de huella ecológica yo creo que es un concepto especialmente potente e interesante que nosotros como urbanistas y como arquitectos debemos saber utilizar. Cuando hablamos de cuánto, lo que viene a decir el concepto de huella ecológica, es un ejercicio, tiene que ver con un ejercicio que todos los que nos hemos interesado en algún momento en la ecología hemos hecho, es dividir la superficie del planeta productiva entre el número de habitantes, básicamente, es decir, a saber a cuánto planeta tocamos, desde una visión, digamos, de la justicia, de la equidad y del equilibrio planetario, es una cifra, es un número con el que debemos funcionar. De forma más sofisticada, el concepto de huella ecológica hace uso de este concepto y nos dice bastante sobre cómo se distribuyen los recursos, cuando hablamos de la huella ecológica o de la mochila ecológica. Son todos conceptos conocidos, como decía antes, archiconocidos, pero que conviene tener en cuenta y que a mí me gusta tener dentro de esa caja de herramientas con la que entender la sostenibilidad. Todos podemos calcular nuestra huella ecológica, si os metéis en la web podéis hacer vuestros cálculos, y es un ejercicio interesante para hacerlo. Yo, por ejemplo, alguna vez lo he hecho, y yo para vivir como yo vivo haría falta 2,5 planetas. La pregunta siempre es ¿de dónde salen esos 2,5 planetas? ¿De dónde salen? Pues directamente salen de lo que no tienen otros seres humanos que tienen que vivir con 0, o la cuarta parte del planeta. No hay escapatoria, digamos, a esta constatación. No hay escapatoria. Es decir que, y esto es un indicador que ha de servir como cualquier otro para la culpabilización en nuestros hábitos, no tanto, porque realmente gran parte de lo que se considera el gasto energético proviene precisamente del entorno, del sistema en el cual nos situamos como individuos. Hay una cierta tendencia que tiende a culpabilizar al individuo, es que no cierras el grifo, es que coges, no. Cualquiera de los cómputos que se hacen en el ámbito del metabolismo urbano nos demuestra que el consumo de agua que se produce dentro de un país se produce principalmente a través de la agricultura y de la industria, y que el consumo doméstico es una parte bastante menos importante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos confundimos a la hora de las estrategias para saber dónde hay que incidir, y nos lleva a donde quiero llegar, a que es necesario un cambio de modelo en la forma de distribución. En lo que a nosotros nos atañe, también es archisabido que los edificios consumen el 40% de los materiales del planeta y el 30% de su energía. Todo esto hace que, sobre todo en las épocas en el boom inmobiliario, en que hablábamos de esto y decíamos, yo recuerdo en el año 2003-2004, cuando en un colegio de arquitectos recordabas lo que decía Fray Otto en 1973, cuando te preguntaban, muy interesados por la arquitectura ecológica, tú decías, mira, la única arquitectura ecológica de verdad es la que no se hace. Si no lo haces, no hay gasto de energía ni de materia. Es decir, la primera pregunta antes de poner un ladrillo es saber si hacía falta poner ese ladrillo. Los hechos han demostrado que en la práctica esa era realmente
la arquitectura ecológica de verdad era la que no había que haber hecho nunca, no la que tenía que tener un panel solar una vez hecho para mantenerse vacía durante 30 años gastando energía, materiales y suelo agrícola. Ese tipo de conceptos nos vamos a encontrar siempre con ellos desde la complejidad del concepto de sostenibilidad cuando nos enfrentemos a él, más allá de la visión, digamos, light de Disneylandia, de paneles solares y redes separativas. Lo que gasta una construcción de un edificio nuevo sin tener en cuenta el ciclo de vida es el equivalente, hay varios cálculos, a entre 11 y 12 toneladas equivalentes de petróleo. Por eso, estas constataciones son las que incluso a nivel institucional en este momento llevan a privilegiar la regeneración y la rehabilitación sobre la nueva construcción, porque los números son incuestionables, cantan. Lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo en este momento, ahora comentábamos en la comida, el proceso de urbanización salvaje que deja chiquito lo que ha ocurrido en España, que se está produciendo en China, si lo traducimos a estos términos, entendemos cómo realimenta los 3 factores de la crisis ambiental de la que estábamos hablando, aparte de introducir también vectores de complicación en todos los demás aspectos de la crisis política, crisis económica, etcétera. El reto de la sostenibilidad implica tener claras estas cosas y entender que no hay falsos caminos del que salir del atolladero. Y implica también que las posibilidades de éxito no son muy grandes, no son muy grandes. Es decir, yo como consultor, como arquitecto, como alguien que está delante de que tengo que hablar de estas cosas, estoy obligado, tengo que ser responsable y estoy obligado al optimismo. Me tengo que tragar mi pesimismo como persona, miembro de la especie. Las posibilidades de éxito para los que no creemos en teleologías extrañas no son muy grandes. Pero desde luego, lo que cada vez aparece como más claro, que hay algunos vectores que son absolutamente ineludibles para el éxito, que son condiciones absolutamente necesarias. No sabemos si es suficiente, pero son necesarias. Y podrían, de nuevo, reduciéndose a ese folio, podrían reducirse casi a 3 vectores. Uno de ellos es la reducción global y en términos absolutos de los niveles de consumo de recursos energéticos y materiales. Esto no es baladí decirlo y formularlo así, porque introduce de lleno el debate en el cual se sitúa muchas veces el ámbito de la sostenibilidad urbana, que interesadamente se suele desviar siempre hacia el ámbito de la eficiencia. Eficiencia sí, por supuesto, es de sentido común, pero con eficiencia sola no basta. Por mucho que hagamos coches más eficientes, si va aumentando el parque automovilístico, el consumo integral global de energía y de materiales avanza. Y eso es... Utilizo el coche porque es el producto estrella, digamos, de nuestro modelo de sociedad, pero ocurre con cualquier otro aspecto. Es decir, que concebir una transición hacia un modelo en el que la reducción en el uso de recursos energéticos y materiales sea una de las claves. Cada una de estas formulaciones abre debates, debates que están candentes en el ámbito de la ecología y de la sostenibilidad urbana. No entraremos en muchos de ellos, pero gran parte de ellos tienen que ver con la construcción, con la generación y la producción de objetos, con el uso de recursos. El segundo es la redefinición normativa del concepto de propiedad en relación con los recursos. Un momento en que se están adquiriendo grandes miles y millones de hectáreas en África por parte de China, de Brasil, de los países emergentes para asegurar la alimentación del futuro y generar nuevos mercados y nichos ecológicos, hace que nichos alimentarios, las batallas de la comida y del agua van a ser las batallas del futuro. Tenemos que replantearnos quién decide quién es el propietario de los recursos naturales que son de todo el planeta. Y, en tercer lugar, ¿veis? También se podría hacer una lectura transversal viendo cómo atiende a cada una de las múltiples crisis de las que he hablado al principio. Y la tercera, y no por ello menos importante, y es la que tiene que ver con lo que estamos aquí hoy reflexionando, tiene que ver con la crisis política, tiene que ver
con el poder, con quién toma las decisiones, quién decide qué se pone, dónde y cómo se hace. Tiene que ver con la única solución hacia una sostenibilidad real, tiene que ver con un cambio paulatino hacia los mecanismos de toma de decisiones, desde una democracia digamos representativa como la que en este momento hemos conseguido como un gran avance, hacia formas de democracia participativa y horizontal que, tanto como se nos llena muchas veces la boca con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances de la información, tiene muchas más, ya no cabe la excusa de decir es que no es posible organizar la toma de decisiones colectivas. Cada vez lo es más y se demuestra en el día a día en muchos de los movimientos que se producen. Voy aproximándome lentamente, pero me voy aproximando hacia donde quiero llegar. Aquí, como no estamos en una facultad de sociología, me puedo permitir el lujo de hacer una hipersimplificación y hablar de reducir la realidad del modelo a tres grandes estamentos, que son la sociedad, el mercado y el Estado. Nosotros como individuos, esto hay que tenerlo en cuenta, esto, como dice François Asher, somos los nuevos individuos hipertextos. Según donde se nos pone la flechita, vamos hacia un lugar a otro. Todos somos parte del mercado, es decir, todos somos consumidores, todos somos parte del Estado, aunque solo sea como contribuyentes o como parte del Estado de lo público, y todos, por definición, desde el presidente hasta el monarca, hasta el señor Borbón y tal, todos somos parte de la sociedad civil, todos somos parte. Es decir, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Este es el modelo. Pues bien, el modelo de transición hacia el que debemos ir desde la óptica de la sostenibilidad tiene que utilizar lo que hemos aprendido de los anteriores modelos, pero superarlos. De forma muy esquemática hemos puesto a prueba y seguimos en ello modelos en los que el mercado es el que decide, el que toma las decisiones sobre cómo tienen que ocurrir las cosas, y de alguna forma el Estado y la sociedad son subsidiarios. El otro modelo, el modelo estatalista, autoritario, centralizado, también hemos visto sus consecuencias y vemos también hacia dónde conduce. Incluso en el caso de China es interesante ver cómo se produce esa especie de mezcla de los dos modelos. Y el reto, que como digo, no es que esté asegurado su éxito, es generar un modelo en el que realmente se construya nuevas formas de gestionar la realidad de lo real, de lo espacio-temporal, del territorio, de lo urbano, de las cosas realmente existentes, se construya desde las necesidades y los deseos de todo el colectivo, de la especie humana como tal. Es un reto ineludible. Cualquier otro intento de salida puede llevar a conflictos. Hay una cierta tendencia en el ámbito de la reflexión sobre sostenibilidad a generar enseguida escenarios, y escenarios según donde se sitúe uno ideológicamente, más o menos catastróficos, etcétera, y va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro. Yo personalmente no tengo mucho interés en hacer prospectiva en ese sentido, pero desde luego está claro que determinadas vías llevan hacia nada bueno y otras nos pueden aproximar, de las que hay embriones, hacia aspectos más interesantes. De forma muy rápida, en torno al ámbito de la sostenibilidad, es ya tópico hablar de esa triple dimensión ambiental, social y cultural y económica de la sostenibilidad. Es también tópico decir que de la conjunción de ellas es de donde puede surgir realmente la sostenibilidad, de la conjunción de todas estas dimensiones donde puede surgir una verdadera sostenibilidad global. Pero hay que hacer el intento de traducir esto al ámbito de lo urbano, y entenderlo un poco dentro de nuestra propia, digamos, nuestro propio lenguaje como colectivos interesados en el ámbito de lo urbano territorial. Y en ese sentido se podría hablar de tres objetivos básicos. Uno de ellos sería el que tiene que ver con la integración en el contexto de lo existente. Ahora desarrollaré un poquito. Segundo, el del ahorro de energía, materiales y cierre de los ciclos. Y el tercero, en la calidad de vida. Jugando con estos tres objetivos muchas veces conseguimos articular
en gran medida todas las posibles estrategias de sostenibilidad. Cuando hablamos de integración en el contexto, yo creo que lo entendemos muy bien los arquitectos cuando pensamos en el ámbito de, en el mito del lienzo en blanco. Esa idea de que el mejor proyecto surge cuando no hay preexistencias, cuando no hay nada, cuando se nos da una hoja en blanco sobre la que ejercer nuestra creatividad. Pues bien, yo creo que lo que exige una reflexión seria sobre la sostenibilidad es absolutamente lo contrario, y es entender que lo que ocurre, lo que existe, es precisamente la estructura que existe, es precisamente la que debe guiar cualquier intervención. Integrar con lo existente, intentar insertar nuestras intervenciones de forma que siempre que mejoren lo existente, que como dice Christopher Alexander, que preserven la estructura existente, que no la destruyan necesariamente, es parte del objetivo de sostenibilidad. El segundo, no hace falta extenderse mucho en ello, lo único hay que decir que generalmente el único problema es que muchas veces se considera, se toma esto como la única dimensión. De nuevo, que se piensa que hablar de urbanismo sostenible es bueno, redes separativas, paneles solares. Es imprescindible, pero con eso solo no vamos a ninguna parte. Pero es la segunda de estos campos. Y el tercero es quizá el más importante en términos de objetivo, es que no podemos pretender otro objetivo que la calidad de vida. Calidad de vida en un triple término, que es el de término de salud, bienestar y confort. Que no es lo mismo, no hace falta insistir en que la salud no es lo mismo que el confort, ni es lo mismo que el bienestar social, que están muy relacionados, pero que hay que intentar conseguir avances en los tres términos a la vez. Y de nuevo, entender que la sostenibilidad urbana, en este momento ya no sostenibilidad en general, urbana, proviene de la integración de esos conceptos. No lo olvidemos, ¿cuál es el principal indicador? ¿Cuál es el principal objetivo? Pues el único reto posible es conseguir más felicidad. Es decir, no hay que andarse mucho por las ramas. Si nos proponemos cualquier otro objetivo, es que andamos equivocados. Puede que desde determinadas ideologías se plantee de esa manera, pero lo que buscamos es calidad de vida en términos de felicidad de forma mayoritaria para el mayor número de individuos de la especie. Sí, ese es el único indicador posible. Si volvemos y utilizamos el concepto de ciudad sostenible, utilizamos el concepto de ciudad, ¿cuál es esa ciudad sostenible en la que todos estos objetivos se cumplen? Pues una ciudad que cumple todos estos, una ciudad vital, diversa, compleja, dinámica, compacta, resiliente, etcétera, etcétera, todos, no insistiré en ello. Da lo mismo el nombre, cada vez si nos inventamos un nombre bueno, nuevo, Smart Cities, Resilient Cities, etcétera. El objetivo es conseguir que se cumplan todos estos, este retrato que se hizo en el proyecto Ecocity de lo que era la ciudad, en la que se cumplen aspectos relacionados con todas las dimensiones de lo urbano. Esa idea de la complejidad es lo que nos acerca al concepto de ecociudad, ecorregión, ecoterritorio. Y pongo imágenes porque se consigue, hay ejemplos. Hoy no es el día de los ejemplos concretos, pero que pensemos que hay ejemplos donde esos aspectos se consiguen reunir. ¿Cómo hacerlo realidad? Pues ya he dicho, una de las condiciones ineludibles, la planificación. La planificación es un gran hallazgo, es un gran invento que tenemos que mantener. No corramos el riesgo de tirar al niño con el agua sucia. Es decir, que para ser sostenible el desarrollo urbano y territorial debe ser planificado. Sobre ello no insistiré. Todo requiere las herramientas tradicionales de la planificación, es decir, el planificar antes de construir sigue siendo una herramienta ineludible. Pero ¿cuáles son los huecos, digamos, en nuestra caja de herramientas? ¿Cuáles son aquellas partes que siguen siendo deficitarias en cuanto a instrumental por parte de arquitectos y urbanistas? No se trata que las otras, insisto, haya que tirarlas, sino dónde hay que rellenarlas. Y básicamente se podría reducir a estos tres, de nuevo en este intento de reducirlo todo a lo que quepa, ¿no?, en DIN A4. Uno sería la necesidad de abordar un enfoque holístico en el análisis del planeamiento, el diseño y la gestión. El segundo, y aquí es donde encaja
como herramienta ineludible, es la participación de los habitantes en la planificación y la gestión de la ciudad, y el tercero es la evaluación de los procesos y resultados. Sobre enfoque holístico no insistiré en muchos de los aspectos que tienen que ver con lo multiescalar, multidimensional, multiactoral, multiescalar, multidisciplinar. La famosa metáfora de los derviches, cada uno toca un miembro del elefante y la información que tiene cada uno por separado es parcelaria, y solo en el momento que multidimensionalmente se pone en relación toda esa información obtenemos una imagen, tanto en el diagnóstico como en la intervención de lo global. Tiene que ver también con las escalas de intervención, tiene que ver con la concepción del planeamiento como un ciclo, no como un desarrollo lineal, y, como no, con la realidad construida buscando las sinergias, el aparcamiento que puede ser a su vez un supermercado y a la vez puede ser en la cubierta un captador de energía solar y a su vez un aparcamiento de bicicleta. Es decir, cuando hablamos de multidimensionalidad, cuando hablamos de concepción holística, no estamos hablando solo de teoría abstracta, sino de cómo se construyen realmente objetos, cómo se generan espacios que cumplen en sí mismo y en su uso y en su funcionamiento esas condiciones. En segundo lugar, la evaluación y el seguimiento son imprescindibles, es decir, aprender de lo hecho es clave. Es una asignatura que tenemos muy pendientes en el ámbito del urbanismo y la arquitectura. Somos muy dados. Yo durante años trabajé en una revista de arquitectura, en Arquitectura Viva, y era fantástico leer las memorias de los arquitectos, lo fantasiosas que son sobre lo que va a ocurrir maravillosamente con mi proyecto, aquello de más allá, pero nunca nadie vuelve por el lugar del crimen para comprobar si aquello es cierto y aprender de los errores y de los aciertos y avanzar hacia adelante, como ocurre en muchas otras ciencias. La evaluación es un elemento fundamental. Evaluación para la complejidad. Esto es el ecobarrio de Hammersby. Podéis entender que para saber que el funcionamiento de un artefacto así responde a criterios de evaluación requiere herramientas que permitan evaluar muchos aspectos, que permitan separar y analizar muchas variables, obtener valores de referencia, indicadores, y que permitan que toda la población pueda seguir si está funcionando aquello para corregir en su momento el avance en un sentido o en otro. Hay muchos, no insistiré en ello, hay muchos mecanismos ya inventados para hacer la evaluación de lo urbano. Muchos de ellos, aunque están inventados desde hace tiempo, siguen sin ponerse en funcionamiento en el día a día, aunque serían relativamente fáciles, pero es una de las asignaturas pendientes. Y el tercer elemento, imprescindible y absolutamente en relación con todos los demás, es el de la participación ciudadana. Como se dice aquí, dentro de la tríada de la que hablaba antes, el Estado y el mercado siempre participan. No caigamos en la ingenuidad de pensar que existe un mecanismo de planeamiento centralizado en que el demiurgo genera el plan. No, hay una participación. Hay una participación, solo que siempre participan los mismos. Muchas veces donde se ha hecho el planeamiento, en las épocas de la famosa desregulación urbanística de los años 90, el planeamiento se hacía en los comités de administración de las grandes empresas, era donde se decidía dónde íbamos, cómo iban a ser nuestros espacios urbanos, si ahí iba a ir la gran fábrica de coches o ahí iba a ir el gran parque industrial. Nunca lo decidía ni siquiera quienes teórica y legalmente estaban destinados a decidirlo. Por lo tanto, hay una participación absolutamente parcelaria e insuficiente. Por lo tanto, es preciso generar nuevas formas de participación que contribuyan al equilibrio de todos los estamentos. Como dice aquí, es preciso garantizar la participación reglada, es decir, no basta. Ahora veremos cómo se produce de abajo arriba, pero hay que conseguir que se convierta en participación reglada de toda la población. Y participación, cuando hablamos de participación, es esto es un taller de los que hemos hecho en la Vilanova y la Geltrú, un taller de participación para la generación del espacio público. Esto es participar, no son abstracciones, es vecinos, políticos, técnicos, pensando juntos
a través de metodologías pensadas para ello, para hacerlo en real y planificando. Los resultados, y avanzo, ya que se trata de eso, avanzo que en general, ya puedo hablar de experiencia personal, que cuando se produce ese momento mágico de lo que ocurre en la foto, de cuando se produce esto, los resultados son siempre incomparablemente mejores, sin ningún paliativo, a cuando no ocurre ese proceso de participación como tal. Es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de participación. La calidad de la ciudad hemos visto, yo creo que queda claro que es multidimensional, por lo tanto no es reducible a un único indicador cuantificable de calidad. No se puede decir esta ciudad es de 7, es de 5. Ni siquiera sabemos cómo podría hacerse así, por lo tanto no es posible, en términos digamos empíricos, objetivos, científicos, no es posible reducir a una sola dimensión. No tiene nada que ver con la capacidad de computación, como veremos ahora. ¿Por qué? Porque muchas de las calidades son contradictorias. Es algo que nosotros en nuestra vida cotidiana estamos continuamente trabajando con ellos sin ningún problema y sin embargo cuando lo trasladamos al ámbito de lo colectivo resulta que se producen debates muy inanes al respecto. Todos en nuestro día cuando nos levantamos por la mañana nos enfrentamos siempre a calidades contradictorias, dos cosas igualmente buenas para nosotros y es el momento difícil de decidir. Es las vacaciones en la playa o en la montaña. Esto que parece una tontería en realidad es la forma habitual en la que el cerebro humano y los colectivos funcionan habitualmente. No es entre meto la mano en el fuego o no la meto, eso no tiene nada que ver con la decisión. Las decisiones nunca las puede tomar, no las puede tomar nunca algo externo a nuestro mecanismo de toma de decisiones. No puede ser nunca objeto de un programa de ordenador, ni puede ser objeto de una cuantificación como tal. Siempre pasan por una elección. Por lo tanto, la elección entre soluciones distintas, que presentan mejoras de calidades distintas, no puede ser nunca exclusivamente técnica, no puede ser técnica. Es decir, la identificación de los problemas, necesidades y la elección de las soluciones deben llevarse a cabo a través de procesos de reflexión colectiva, precisamente por ello. Y compete al técnico, esto no sitúa al técnico fuera del espacio de la toma de decisiones, ni mucho menos. Al técnico le compete una mucho mayor responsabilidad, y es la responsabilidad de ofrecer soluciones fundamentales y argumentadas. Es algo que nosotros también, dentro de la nueva forma de entender, incluso el proceso hasta en el campo de la medicina, nosotros nunca admitiremos que sea el médico nos puede decir, mira, usted tiene estas opciones, si no se opera, si tal, se hace usted esto, lo otro, pero nunca dejaremos en sus manos el tomar la decisión, a menos que seamos nosotros el que tomemos esa decisión. Sin embargo, en el ámbito de la ciudad sí que lo estamos haciendo. Es decir, debemos como técnicos y debemos como usuarios pedirle al técnico que haga el diagnóstico adecuado, que nos diga cuáles son las consecuencias con respecto a cada una de las posibles decisiones que tomemos, pero la decisión nunca puede ser hurtada al colectivo que ha de convivir con ella. Eso es fundamental tenerlo en cuenta en términos, digamos, empíricos, científicos, no es una cuestión ideológica. Hay algunos principios, como el principio de subsidiariedad, que se niega a mantenerse, pero el principio de subsidiariedad, que son aplicables, que dice que cuanto más cerca del problema se tomen las decisiones, más cerca estarán las soluciones. Es algo que también aplicamos en nuestra vida cotidiana. Procuramos no recurrir a instancias mayores, por eso se habla incluso de la judicialización, etcétera. No procuramos acudir hasta que no es imprescindible a una instancia superior para resolver un conflicto. Eso tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Y podría hablarse de un principio de participación que tiene que ver con dos aspectos que son clave. Uno de ellos es que leo la redacción, dice, cuanto más implicados estén en la toma de decisiones los diversos agentes afectados, cuanto más implicados, por un proceso más conocimiento se acumula sobre el mismo y más se evitan los conflictos derivados. Esas son las dos claves de la participación. Primero, el conocimiento acumulado y segundo, la evitación de conflictos. Son las dos herramientas mágicas que hay detrás de la participación cuando se hace bien.
diría yo, incluso cuando no se hace tan bien, siempre funciona mejor en este sentido que los procesos en los que no hay participación. Esa es una apuesta a la que, al menos yo desde mi experiencia, cuanto más tiempo pasa, más claro la tengo. ¿Qué ocurre cuando hay ausencia o insuficiencia de cauces institucionales? Pues esto. Esto era el año 2005, pero se ha repetido desde entonces una y otra vez en las periferias, el banlieue. Va a ocurrir en España, no ha ocurrido todavía porque nuestras estructuras todavía de sociales en los barrios limítrofes son diferentes del resto de Europa, llevamos una dinámica diferente, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Tiene mucho que ver con la ausencia de comprensión de las verdaderas necesidades y deseos. Cuando hablamos de malestar urbano, hablamos de Francia fracasa en su política de integración, Suecia despierta de su sueño integrador, aquí no hay ni malos ni buenos. Cuando hay ese fenómeno de falta de mecanismo democrático, los sueños de integración ilustrados, pensados desde arriba, se estrellan contra la tozuda realidad. Esto es Estocolmo, pongo Estocolmo deliberadamente, para que no se pueda pensar, no, es que Sao Paulo, no, el conflicto ocurre en cualquier lugar. Esto es muy reciente, Gamonal, la experiencia Gamonal no creo que haga, creo que la tenemos todos en la mente, es producto de todo tipo de debates, pero tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Cuando los propios niños piden que se les deje trabajar, es que ocurre también algo. Es decir, hay un cortocircuito en el conocimiento real de necesidades reales y deseos, que por supuesto es deliberado muchas veces. El urbanismo de calle, que aparece cuando hay insuficiencia, no es un problema, al contrario, lo consideran un problema los políticos, determinada visión muy estrecha de la política. El urbanismo de calle es todo lo contrario de lo que acabamos de ver. Cuando ocurre esto es porque sí, en una sociedad sana, democrática, los ciudadanos salen a la calle y piden paralización, obras de M30, urbanismo sostenible, ojo al parche, es una pancarta que lo que está pidiendo es urbanismo sostenible, no está pidiendo más zonas verdes, no lo está pidiendo, este parque es un desierto, necesitamos sombra. Es decir, esto es expresión de participación cuando los cauces no son suficientes, pero a la vez es un indicador de una sociedad sana. Es decir, los ciudadanos exigen participar en el urbanismo. He hablado de crisis política, he hablado de la necesidad paulatina de ir de una democracia más representativa a una más participativa. ¿Por qué? Porque existe todo un estado embrionario, especialmente aquellos países en los que eso es posible por el tipo de régimen, existe esa necesidad insatisfecha de mayor intervención en el ámbito de la toma de decisiones, pero es donde esos indicadores se hacen espectaculares es precisamente en el ámbito de lo local, de lo urbano, de lo municipal. En ese lugar es donde en este momento existe el mayor conflicto entre unos y otros. Cuando se habla de planeamiento general, participación vecinal, esto es el proceso de Trinitat Nova, al que nosotros participamos, la gente no estaba pidiendo, no estaba diciendo queremos esto, lo otro, no. Lo que queremos es sentarnos a la mesa en la que se discutan, que discutamos todos cómo tiene que ser nuestro espacio, nuestro entorno. Y el asociacionismo urbano, también muchas veces, esto pongo como ejemplo la Asociación de Viandantes a Pie, que formamos en Madrid en su momento, en los sitios donde no existe un problema grave peatonal, no hace falta a lo mejor generar una plataforma de viandantes, pero si existe ese problema es bastante positivo, bastante sano que existan herramientas para que se genere ese asociacionismo urbano. Cuando la democracia es insuficiente, esto es, creo que la imagen ya conocida del 15M, reinventando el espacio público desde abajo. Esto está hecho desde una foto hecha desde nuestra oficina, porque nuestra oficina está en la Puerta del Sol. Y esto también es un momento mágico de ocupación del espacio público. Lo que se produjo aquí era una ocupación de abajo arriba del espacio público con unas leyes propias en las que
se produce el desorden, pero a la vez también esa capacidad de orden que existe de abajo arriba. Es de alguna forma liga con esa capacidad embrionaria esa capacidad orgánica de la que hablaba al principio. Esto, sin embargo, está hecho el otro día, es exactamente el día de la coronación. La voluntad de que no se vuelva a repetir nunca en Madrid lo que ocurrió el 15M hace que ese día esto era el panorama que se podía ver en la Puerta del Sol. Eso es esa dicotomía, ese conflicto entre quién toma decisiones y quién no toma decisiones. Como se puede ver, la gente sí quería participar, pero había una barrera que impedía que en ese momento cualquiera expresara libremente lo que piensa. Eso, cuando hablamos de participación en urbanismo, tiene mucho que ver, porque al final toda forma de democracia se refleja en el uso del espacio público, en el uso de la ciudad. ¿Y quién tiene derecho a usar la ciudad y de qué forma tiene derecho a usarla? Cuando el poder se asusta, esta es la forma de usarlo. Los enemigos de la democracia, no caigamos en la ingenuidad de pensar que hay una línea recta que va de más democracia a menos democracia. No, la democracia tiene enemigos y enemigos muy fuertes. Ahí la guerra y el conflicto están al orden del día. Es decir, no podemos permitirnos en pleno siglo XXI caer en la ingenuidad cuando hablamos de participación, hablamos de democracia y de toma de decisiones. Esto es parte de la realidad. Y parte de la realidad que ocurre cuando ya se quiebra por completo cualquier otra posibilidad de entrar en el conflicto. Cuando nos enfrentamos, digamos, en términos casi teóricos al ámbito de la toma de decisiones, siempre, esto lo veréis en toda la literatura al respecto, sociológica, siempre hay una representación de esta pirámide en la que en lo alto está la toma colectiva de decisiones, esa especie de estado ideal sobre el que no sabemos muy bien cómo podemos llegar a él, pero que la apuesta, ojo, tiene que ser que hay que poder, que la única forma de conseguir ese vivir en paz con el planeta de la que se hablaba es que llegara ese momento que nosotros como especie nos hayamos dotado, sabios como somos, con un sistema nervioso desarrollado, de formas de tomar colectivamente decisiones. Pero mientras llegamos hasta ahí tenemos muchos escalones. Desde luego nadie, cuando hay desinformación, habla de participación. Ni el político más cínico se atreve a hablar de eso. El problema es que normalmente a partir de esa línea ya se nos llena la boca hablando de participación. En el momento que hay información, estamos muy acostumbrados a ver el corporación municipal que dice, abrimos un proceso de participación. Y lo que se abre es un proceso de información. Se informa a los ciudadanos de que se va a hacer algo. Bueno, perdone usted, esto es información que está muy bien, pero no equivoquemos los nombres, no juguemos con las palabras. También cuando hay consulta, entonces ya es la repanocha. Si se hace una consulta ciudadana ya es la participación con mayúscula. Vamos a ver, nosotros hacemos consultas, utilizamos el mecanismo de la consulta como utilizamos en la información. Son herramientas imprescindibles, pero por favor, no nos engañemos, no hablemos de proceso de participación. Entonces, ¿cuándo empieza la participación? Bueno, pues yo siempre digo que la participación empieza cuando se produce, cuando hay diálogo, cuando se produce comunicación transversal. Es decir, cuando yo entro en una sala, en un espacio físico, recuerdo que todo ocurre en los espacios físicos donde se me ha convocado para reflexionar con mis conciudadanos, entro con la idea A en la cabeza, porque tengo la idea A, porque he pensado sobre ello, a lo mejor no tengo ninguna idea, pero seguramente tengo la idea A. Y estoy dispuesto y se genera un espacio a través de metodologías, a través de voluntades políticas, se genera un espacio en el que yo, transcurrido el periodo de tiempo determinado, soy capaz de salir por esa misma puerta o por la otra con la idea A más B o la idea A menos B, o me he olvidado de la idea A y salgo con la idea B. Ese es el momento, digamos, mágico en el que se ha producido algo, un fenómeno emergente en el que se ha producido un pensamiento colectivo. ¿Cómo se consigue eso? Yo no lo voy a contar, después yo creo que Javier hablará de metodologías, hablará de formas de aproximación, pero eso es lo que hay que conseguir, eso es cuando se produce, no cuando yo estoy con mi papeleta metido en una cabina, no, es cuando se produce un diálogo entre gente que no es afín a mí,
Cuando se consigue generar ese proceso mediante el cual, con unas reglas de juego claras, se produce eso. Eso podemos empezar a hablar de participación. Y aún así, y esto ya es, digamos, receta práctica, nosotros cuando emprendemos procesos de urbanismo participativo con políticos, decimos, por favor, no os apresuréis a hablar. Primero, por favor, si no estáis dispuestos a que sea un verdadero proceso de participación, no lo abráis. Nadie os lo ha pedido. Si no os lo ha pedido nadie, no lo abráis. Es mejor que hagáis el mecanismo convencional, no juguemos con ello. Y segundo, si lo hacéis, no os apresuréis, no os pongáis estupendos con la palabra participación. No hace falta. Lo importante es que se genere. Es decir, es muy importante en esto, en un momento en el que cualquiera de las nuevas ideas, ecología, rápidamente se convierte en material de intercambio glamuroso. Es muy importante no caer en ese error. Pero desde luego no hay participación si no se produce al menos en algún proceso, en alguna parte del proceso, ese intercambio horizontal. Por supuesto, ese es el camino mediante el cual poco a poco se va llegando, se va formando, por ese proceso educativo que tiene la participación, la posibilidad de generar ese proceso de toma de decisiones. Bueno, me queda ¿cuánto? ¿Quién está controlando el tiempo? ¿10 minutos así? ¿O 5? ¿10 o 5? 10. Vale. Pues me avisa, a los 10 corto, como si fuera, me desenchufas. Bueno. Aquí, ¿de qué hablamos realmente? A mí me gusta poner otros que me hayáis oído, siempre pongo esta especie de cómic, pero yo creo que al menos a mí me sirve para explicar muy bien de lo que hablamos. Hay dos modelos contrapuestos y yo quiero señalar varias cosas. En los dos modelos básicamente no hay grandes diferencias de elementos. Hay una situación existente, hay unos agentes, hay un proceso de toma de decisiones y hay un resultado final. El proceso habitual, digamos, de forma esquemática, que es el proceso de arriba abajo, podemos entenderlo muy bien. Aquí puede estar Le Corbusier o Zaha Hadid o quien sea, y ha estudiado muchísimo y sabe muchísima arquitectura y y mira muy bien, se lo estudia todo y va y se inventa un maravilloso modelo con toda su mejor intención. Aquí no estamos entrando ni en el ámbito de la corrupción ni nada, estamos hablando del mecanismo mediante el cual se diseña. Se produce dentro de esta, digamos, de la parte superior de la pirámide de toma de decisiones, donde están los políticos, los técnicos, los financieros, etcétera. Se produce la toma de decisiones, aquí está la ciudad, aquí están los habitantes. Y el resultado, aquí está malintencionadamente puesto homogeneidad y inadecuación, pero olvidaros, no hace falta ponerle categorías. Podríamos haber puesto esto todo torcidito, como lo hace Zaha Hadid, o da igual. Pero lo que está muy claro es que cualquiera que lleve años dedicado al estudio del urbanismo aplaudirá con las orejas, como solemos decir, cuando esto y esto por lo menos son lo más parecido posibles. Es decir, cuando el resultado final responde a lo planificado. No es el caso, en España es bastante poco frecuente, sobre todo si miramos a los años 60, a los años 50, todo el desarrollo urbanístico. Es decir, si a esto añadimos todo el proceso de corrupción, de caos, etcétera, además el resultado es descontrolado. Pero a lo más que podemos aspirar, el mejor urbanismo al que podemos aspirar es aquel en el cual ese magnífico modelo que nosotros como urbanistas hemos generado en nuestro gabinete se hace realidad, se hace lo más parecido. Cualquiera que sea más o menos de mi generación puede acordarse de todos los debates que ha habido a lo largo de la historia del urbanismo, sobre el urbanismo morfológico, de cuando en los años 60 se empezaba con el urbanismo sociológico, con grandes modelos matemáticos, económicos, luego los modelos morfológicos, que la maqueta se pareciera lo más posible a la realidad, etcétera, etcétera. Pongo siempre el ejemplo de Vitoria. Vitoria es ejemplar. Vitoria-Gasteiz es una ciudad ejemplar en urbanismo convencional porque si tú superpones la foto aérea de lo que existe ahora con los planos, los barrios de Zalburúa, Zabalgana, todo, con lo que en su momento se hizo, casi se superpone 100%. ¿Quiere decir esto que no funciona o que funciona muy bien?
Pues el caso es que cuando analizas el urbanismo de Vitoria, de determinados barrios, ves que hay unos enormes problemas urbanísticos. Y no son culpa, por ponerlo de culpa en sentido judeocristiano, ni de los gestores, ni de los técnicos que hicieron lo mejor, copiaban de las mejores revistas de urbanismo del momento. No es culpa de nadie, es culpa del propio modelo, es propia del propio concepción cerrada de que los errores de los modelos que se generaron, el ejemplo del movimiento moderno es el más grande, todas las periferias generadas en la posguerra son producto muchas veces de la aplicación aplicada, es decir, muy respetuosa de los principios del movimiento moderno y los problemas relacionados con el zoning, con la sobredimensionamiento de espacios, son los del propio modelo. Esa es una concepción del modelo cerrado, lineal, que se acaba en el tiempo sin ningún planteamiento dinámico. Lo que se propone, y en esto es fundamental la participación, es un modelo en el cual la clave, la diferencia fundamental entre estos dos modelos es esto de abajo. Los globitos estos de pensamiento que reflejan, de alguna manera, quieren reflejar lo que es la realidad nuestra como colectivo, como sociedad. Todos y cada uno de nosotros, como aborígenes de una segunda naturaleza, que es lo urbano, tenemos mucho conocimiento sobre cómo funciona nuestro hábitat. Somos como los aborígenes que conocen los frutos, sabemos mucho de nuestro entorno y tenemos en nuestra cabeza soluciones, nuestros planteamientos, etcétera. Cada uno, lógicamente, dentro de su parcela de experiencia. Pero se puede asegurar que por mucho que venga el catedrático Joan Busquets o cualquier otro catedrático de urbanismo a mi barrio de Chamberí, es difícil que sepa más de cómo funciona cada una de sus esquinas que yo como usuario. Sería muy malo que no me preguntara, a mí no como urbanista, sino como usuario. Es decir, todos poseemos conocimiento, como cada uno, como se dice vulgarmente, somos de nuestro padre y nuestra madre. Por supuesto, no estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, pero tenemos ese conocimiento. Y en ese conocimiento se juntan deseos, conocimientos, realidades, necesidades, se conjuntan. Si se consigue, y en esa está la clave, entender esto no como un problema, sino como un filón de petróleo, como un filón de una veta de un material riquísimo, y se consigue idear técnicas, tecnologías, metodologías, hago casi la caricatura, para saber explotarlo y pincharlo y convertir la riqueza absoluta de conocimiento que obtenemos es, y eso ya lo digo de la experiencia, es pasmosa. Yo no he aprendido más urbanismo que haciendo urbanismo participativo y escuchando la voz del urbanismo de los verdaderos urbanistas, que son los que viven la ciudad, los que viven el territorio. Hablo de ciudad y cuando hablo de ciudad hablo de los pueblos, de los territorios, de las regiones. Si se consigue eso, el proceso, se consigue generar procesos que siempre además van a ser dinámicos, que nunca vamos a poder dibujarlos en una sola acción en el tiempo, en un plano finalizado, sino en hipótesis de trabajo. El proyecto no concebido como ese proyecto finalizado, como se ha concebido en las escuelas de arquitectura, sino como el proyecto dinámico, en continua y posible transformación, en la que se mantengan aquellas partes abiertas en las que se pueda introducir, recuperar de alguna forma esa capacidad orgánica de introducir la prueba y el error, generaremos indefectiblemente, la fórmula funciona siempre, generaremos siempre espacios urbanos que van a ser siempre más adecuados que cualquiera de las otras alternativas. Yo lo puedo decir, digamos, sin la menor duda. En todos los procesos de participación que hemos estado, los procesos como los proyectos, como cualquier actividad humana, se pueden hacer bien, se pueden hacer mal, te puedes equivocar, pueden ser mejorables. Yo siempre lo hablo, que nosotros, por ejemplo, el proceso de Trinitat Nova, que muchas veces queda como referente, para mí quedó a años luz de lo que yo pensaba que se podía hacer. Sin embargo, cada vez que voy por Trinitat Nova y veo lo que se ha hecho y lo que se planteaba hacer en su momento antes del proceso de participación, siento una enorme alegría, es decir, por lo menos se ha conseguido de aquellos errores que estaban en ese momento inicial desaparecieran de la forma más
clara. Bueno, ya casi con esto voy a acabar. Tenía algunas más cosas, pero yo prefiero dejar espacio para los demás. Cuando hablamos de urbanismo y participación, es esto, es planificar. Estos son productos de talleres de participación, en el caso de Ecocity, en Alemania. Cómo los técnicos tenemos la función de convertir en documentos de planificación aquello que surge de forma ordenada de los procesos de participación, y como aquello lleva en último extremo a soluciones que en su resultado final pueden no diferir en nada visualmente. No es un plano que brille ni que tenga dorados, sino que son exactamente igual que los que pueden salir de cualquier lugar. Bueno, todo esto ya estaría bien, pero como hemos quedado en que cortamos, pues cortamos. Vale, gracias. ¿Tienes la presentación ya en el... Sí, la tienes ya lista. Bueno, pues continuamos, ya sin descanso porque vamos muy justillos de tiempo. Entonces la segunda ponencia la va a impartir Javier Fraga, que es un antiguo alumno de la escuela, es compañero nuestro, ha sido también voluntario de Arquitectos Sin Fronteras, y bueno, es licenciado en Arquitectura y máster en Urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, y cuenta con una amplia experiencia de trabajo tanto en cooperación internacional, sí, hay que decirlo, planeamiento, urbanismo y bueno, ahora mismo está en Barcelona, forma parte del equipo de Raons Públiques, que es un poco las experiencias de las que vamos a hablar hoy. Y se trata de una asociación de urbanismo que trabaja en el ámbito de la educación, la arquitectura y la participación ciudadana. Es un métodos de trabajo multidisciplinares y fundamentalmente con participación. Bueno, gracias. Antes de todo, pues nada, deciros que estou moi contento de estar aquí hoxe, non só porque veño a casa de volta despois de que marchei de aquí fai xa 5 anos ou así, senón que ademais me invita a Arquitectos Sen Fronteiras, que é como a segunda casa, non? Eu estiven aquí, cando estudiaba aquí, estaba moi implicado durante moito tempo, e agora que eles me chamen para vir aquí a contar o que estou facendo en Barcelona, pois non deixa de ser un privilegio. Dicir tamén que despois da completísima charla de Carlos, pois pouco podo añadir máis que a experiencia que estamos facendo nós. Nos ali, bueno, logo vos explico un pouco como somos, non? Pero o que eu podo aportar hoxe é un pouco a nosa experiencia e como dende o que nos vemos ou estamos traballando dende fai 4 anos, como eses prexuizos que moitas veces hai sobre os temas da participación como se poden ir desmontando a partir de, bueno, pues do traballo do día a día, ¿no? Por eso pusimos este título, cando me dicían de viña a falar sobre a construcción social, pois iso ver como realmente a maior parte do que hai son prexuizos que co día a día e co traballo poden se desmontar e pode saber que non justifican para nada esa reticencia tanto de administracións como de técnicos como tamén de ciudadanos para participar en temas de urbanismo. Entón, bueno, primeiro explicarvos un pouco Raons Públicas, que o colectivo en nome do que veño a falar, non son eu que dou a charla, senón somos Raons Públicas, que somos, en certo sentido, unha spin-off de Arquitectos Sen Fronteiras, porque nós tamén comezamos a traballar fai 4 anos como un grupo de traballo dentro da Comisión de Cooperación Local ali en Barcelona. Empezamos a traballar de maneira así moi autogestionada ou moi pouco académica en temas de como involucrar a xente en temas de urbanismo e pouco a pouco ímonos formando. Entón, todo o que vos vou contar eu non ven dun coñecemento académico, senón da práctica e das cousas que pouco a pouco fomos aprendendo e fomos mellorando. Que despois haste de conta que poste a ler e hai xente que xa escribiu fai moito tempo e que ao final ti estás facendo unha cousa que se chama así. Pero no noso caso, o aprendizaxe foi pois tamén moi dende abaixo, de abaixo arriba. A día de hoxe somos 11, hai xente, bueno, de todos os países prácticamente, creo que solamente hai 2 catalanes, o resto somos todos de fora,
de diferentes disciplinas. Hai sociólogos, antropólogos, educadores sociais, arquitectos tamén, deseñadores. E o que tratamos, bueno, é de traballar nestes temas de como involucrar a xente en temas nos que normalmente non participa sobre a construción da cidade. Bueno, este é un pouco o esquema do que vos vou contar. Primeiro, facer un pequeno contexto de como se construiu a cidade de Barcelona nestes últimos anos. Supoño que todos o coñeceredes, será moi sencillo, así moi 4 pinceladas, pero tamén axúdanos a situar o noso traballo ou no momento no que estamos agora na cidade de Barcelona. A parte de teoría xa deu toda Carlos, co cal un pouco vou poder engadir, e logo explicar a partir de 4 proxectiños que fixemos nestes anos que cousas aprendimos deles ou que presuizos axudounos a desmontar, non? Ou que reticencias axúdate a desactivar cara, xa digo, a administración, os ciudadanos e os técnicos. Se queréis interrumpirme en calquera momento, falade, ou calquera pregunta ou calquera cousa, que isto sexa participativo, que si non. Entón, bueno, eso, para poñernos un pouco en contexto, explicar que, como ben dicía Carlos, o tema de participar na construcción da cidade non é unha cousa nova, non é unha cousa que se faga agora, senón que se fai de diferentes maneiras según sexa o momento histórico. Esta diferente maneira na que se fai ten unhas consecuencias distintas. Esta é o skyline que temos hoxe en Barcelona, que é un pouco a imaxe desta cidade que se quere vender o mundo do século XXI, non? Onde temos, pois, case na mesma importancia a Sagrada Familia, que é a historia, a arquitectura, o patrimonio gaudiniano, coa Torre Agbar, que pretendía ou pretende ser o máximo exponente da tecnoloxía e desta aposta de Barcelona por a Smart City, ¿no? Por a cidade do futuro. Bueno, nada, aquí 4 imaxes sobre como era Barcelona a mediados de século. Todo este, do que supoño que despois nos falarán Cris e Juan, este problema de vivenda ou este problema de infravivenda estaba moi presente en Barcelona, tanto en Montjuïc como no que hoxe a Playa de Barceloneta, tiñamos o barrio do Somorrostro, nun proceso do desarrollismo, no período de desarrollo industrial franquista, cunha forte inmigración do resto de España, cunha construción masiva de nova vivenda social, o que pasou é que se facían polígonos de vivenda nuestra radio, con teles pois Trinidad Nova, do que falaba antes Carlos, que non, bueno, estaban totalmente fora da cidade e non estaban nin conectados con ela, nin tiñan os servicios mínimos que hoxe consideramos urbanos, non? Nin beirarrúas, nin acceso á auga. Isto que provocou? Paradójicamente provocou que fora a propia sociedade, os propios veciños, habitantes dos barrios, os que construíran os seus servicios. Non solamente os reivindicaban, sino que nos facían eles, o barrio de Roquetas, construíu o seu servicio, a súa liña de auga, os domingos pola tarde, traballando. Entón, eran os propios traballadores que se autogestionaban, se autoorganizaban e contribuían a facer o que esa cidade lles estaba negando, non? Era como, xa que a cidade non mo dá, pois o construo eu. Isto, ademais, fortaleceu un movimento social, un movimento veciñal moi forte, porque había cousas que, claro, non podían facer eles, o metro non o podían levar eles. Hai un capítulo cando secuestraron un autobús para dicir que querían que houbera liñas de autobús que chegaran ata ali. E entón, isto foi o que xerou unhas asociaciones de veciños, un tecido social moi forte en Barcelona, que despois condicionou todo o resto da súa historia, non só política, senón urbana tamén. Que pasa cando temos as primeiras eleccións municipais no 79? Que toda esta xente, todos estes técnicos que tiveran tanta presencia, tanta forza no período final do franquismo, pasan o poder e ocupan a alcaldía de Barcelona co primeiro concello socialista. Entón, iniciase todo un proceso de transformación da cidade no que estas reivindicacións sociais son integradas polos técnicos que teñen capacidade política para intervir e cando comeza o que, bueno, se dá en coñecer como modelo Barcelona, ¿no? Toda esta maneira de estas operacións de monumentalización do centro, como me chamaba Boigas, e mellorado do centro, monumentalización da periferia e mellorado do centro, ¿no? Entón, prodúcese unha serie de espacios públicos de moita calidade, prodúcese unha nova maneira de xestionar a cidade de maneira metropolitana, que ata entón non existía, e dá lugar a estas transformacións que o que fan é recuperar a cidade para a cidadanía, xa que a cidade pasa de ser unha cidade industrial a unha cidade de servicios, neste proceso faino
de maneira que involucra ou xera uns espacios de diálogo moi horizontais entre as asociacións de veciños que siguen sendo moi potentes e as autoridades municipais. Non é que todo sea así de fácil, nin sea todo tan bonito, pero é unha especie de simplificación que nos axuda a entender por que nos anos 80 e 90 Barcelona consigue a calidade urbana que consigue, non? Non é porque tivera as Olimpiadas, sino que souberon aproveitar as Olimpiadas para mellorar a cidade según as necesidades que tiñan eles, non según as necesidades que podría introducir as propias Olimpiadas. Bueno, estos son os típicos os exemplos que temos todos na mente cando falamos desta calidade urbana de Barcelona. Pero chega un momento no que este liderazgo das institucións públicas na transformación da cidade comeza a perderse. É moi indicativo o caso do Fora de la Vergoña, non sei se o coñecedes, pero o Arquitectos Sen Fronteiras de Barcelona estivo moi involucrado tamén aquí, que era un caso no que unha operación de esponjamiento no centro histórico, cerca do que hoxe é o mercado de Santa Caterina, provocou un conflito vecinal moi importante, porque o que estaba en principio calificado como zona verde, o Concello cambiou a súa calificación para equipamiento, para facer un polideportivo e un aparcamento. Entón, unha vez que estaba derribada a illa, foi cando se fixo este cambio. Entón, os veciños dixeron, non, aquí ten que ir un espacio verde e nos o reivindicamos como tal. Ocuparon o terreo e construíron un parque autoxestionado, que durante 3 anos, vemos aquí nesta imaxe grande, funcionou como un espacio superinteresante que tiña moitas actividades gestionadas polos propios veciños e que servía como un elemento simbólico moi importante para unha sociedade, ademais unha comunidade que era bastante compleja, ¿no? Porque tiña moita inmigración, era un barrio que non ten moitos recursos. Que pasou? O Concello, no 2002, tirouno todo para baixo, houve moita represión policial, e claro, nesa época non estábamos tan acostumbrados como agora a ver os mozos de escuadra uniformados como se foran militares. En esa época provocou que o Concello rectificara e volvera a calificalo como zona verde. Entón, este tipo de conflitos que empezaban a haber, ¿no? Xa os veciños xa non estaban tan integrados no ámbito de decisión, xa as asociacións de veciños non eran tan influentes no Concello, e comezou unha etapa na que o que se fixo foi institucionalizar a participación, tanto o Concello como a Generalitat, que son moi avanzados en temas de políticas sociais, desenvolveron un milleiro de organismos e de mecanismos de participación que o que facían era desactivar estas reivindicacións máis autoxestionadas, ¿no? Ou máis que vían dende a base. Aquí temos 3 exemplos de leis. Tamén a Lei de Urbanismo do ano 2002 de Cataluña introduce a figura da memoria de participación, pero o seu contido e a súa capacidade de influencia queda, digamos, a decisión última do Concello que a impulsa. Por lo menos hai unha obrigatoriedade de facer unha normativa, unha memoria de participación, pero non é tan vinculante como debería de ser. As normas reguladoras da participación cidadá do Concello de Barcelona é verdade que son moi avanzadas, porque non hai poucos concellos en España que as teñen, pero agora explico-vos un pouco como xestionan, como crean ao final un montón de órganos e de mecanismos que non son decisorios, sino moitas veces son somente consultivos. E, por último, un exemplo que sí que está interesante nesta época que pasou foi a Lei de Barris, a Lei de Millora de Barrios con Necesidades Especiais, que foi unha das primeiras apostas do tripartito por tratar de intervir dunha maneira integral nos barrios máis depauperados de Cataluña. Esta lei introducía a participación cidadana dunha maneira bastante interesante, porque creaba uns consellos de seguimento no que as institucións públicas e entidades de veciños tiñan o mesmo peso. Isto, está un pouco explicado aquí. Isto é o que vos dicía, ¿no? A cantidade de consellos e de órganos que xera o Concello de Barcelona, que ao final o que acaban sendo é crean un exceso de mecanismos, un exceso de órganos sen unha capacidade forte de decisión, e que acaban sendo unha maneira de legitimar decisións que realmente toman outros. Todos estes órganos e mecanismos que vemos aquí o poñemos nunha táboa segundo a súa capacidade de incidir na decisión final, vemos que os que máis inciden
son os 2 consellos onde non ten acceso máis que os regidores electos periódicamente cada 4 anos. Entón, todo o resto de organismos e de mecanismos que se desarrollan quedan nunha consulta, bueno, na pirámide que víamos antes de Carlos, estarían todos por debaixo do que é a participación real. Sin embargo, a Lei de Mellora de Barrios o que fai é a Comisión de Evaluación de Seguimiento tes 6 representantes da Generalitat e 5 do Concello, porque estes proxectos sempre están financiados a medias entre o Concello e a Generalitat, e 6 as entidades sociais do barrio que seguen sen ser, bueno, seguen sen estar equilibrado, pero polo menos teñen unha capacidade maior de influencia. A pesar de todos estes mecanismos e todos estes órganos e toda esta tecnología financiera de participación que desenvolve o Concello de Barcelona, siguen pasando cousas como isto, ¿no? Isto foi, agora non me lembro en que ano era, pero foi a consulta da Diagonal, na que queda claro que un mecanismo de participación ou de consulta, como queras chamar mal aplicado, xera, pois incluso poder provocar a dimisión dun alcalde, ¿no? Que moitos dicen que foi a razón pola que perdeu a alcaldía. Ti non podes dicir que a elección entre dúas propostas pechadas é un proceso participativo. Tampouco podes pretender, o mellor, facer un proceso participativo deste calado a escala metropolitana. Entón, aquí é un proceso moi complejo, desto é case unha caricatura explicarlo así, pero o interesante é ver que a participación por sí mesma non garantiza nada e, sobre todo, se non se sabe utilizar os mecanismos para as escalas necesarias, ¿no? Como consecuencia, non se decidiu ningunha, non se fixo a reforma fai 4 anos e agora o Concello comezou a facela fai 3, sen preguntarlle a ninguén, e naceu unha plataforma contra a reforma da Diagonal, entón, bueno, perdeuse unha oportunidade de construir a cidade de outra maneira. Isto que provoca? Pois provoca a pérdida do control dos ciudadanos sobre a súa cidade. O paso do que Manuel Delgado, o antropólogo urbano, chama a cidade mentirosa, ¿no? Do modelo á marca. Se antes Barcelona era coñecida por a súa maneira, por o seu modelo de facer cidade, de construir espacio público de calidade, agora acabou converténdose nunha caricatura do que era, nunha marca moi fácil de vender, moi recoñecible e de moito éxito, eso sí, pero é unha marca na que os ciudadanos non nos sentimos representados. É un éxito de consumo, un éxito xigante, que ten moitas saídas comerciais, que se nos fai falla, pois contratamos a Woody Allen para que nos faga a promoción. E ademais quere ser unha cidade que non é. Fala dunha cidade hipertecnolóxica, dunha cidade Smart City, a cidade do coñecemento, cando realmente a única aposta real é a cidade do turismo. Falamos da cidade, queremos facer aquí o 22 arroba, que é reconvertir o barrio de Poblenou nun barrio de investigación tecnolóxica, cando non hai un apoio real da administración pública na investigación, cando non hai unhas políticas de financiación das novas patentes. Entón, temos este discurso un pouco contradictorio entre o que queremos ser e realmente o produto que vendemos, que é solamente unha cidade por e para os turistas. Bueno, desto xa falou Carlos tamén, non vou incidir, non todo o mundo pensa igual, hai cousas que cambian e hai maneiras de traballar diferentes e maneiras de entender a cidade distinta. O politólogo de Vigo, Raimundo Viejo, dice que os movimentos sociais son como unha medusa, ¿no? Que teñen períodos de contracción e períodos de ampliación. En 2011 comezou unha cousa que foi recollida nas asambleas de barrio e que despois tivo unha parte, digamos, menos visible, pero que seguiu traballando durante todo este tempo, que a súa consecuencia quizáis máis recoñecible é o traballo da plataforma Afectados pola Hipoteca, que a día de hoxe é a única institución que fai política pública de vivenda en España, diga o que diga as autoridades. De aquí podemos chegar a cambios interesantes, como que a plataforma que se presentou esta semana en Barcelona, na que tamén está Ada Colau como cabeza visible, pero que é unha plataforma que pretende recuperar as institucións públicas municipais de Barcelona para a cidadanía. Ainda non saben moi ben como, pero de momento é unha plataforma de confluencia entre entidades, xente que traballa dende a defensa dunha outra maneira de facer a cidade. Bueno, aquí nada, sobre isto non vou incidir porque xa falou Carlos moi ben,
pero a participación cidadana como tal, bueno, ten moitas definicións, pero a mí a que máis me interesa, bueno, estos son algunhas experiencias que hubo nos anos, pero coincido co que dicía Carlos, o interesante de participar é isto que chama planeamento deliberativo, non? Non é tan interesante ou tan importante o resultado que tes, senón o que ti aprendes polo proceso. O feito de poñer a xente a falar, como despois veremos en algún exemplos que trouxen, xente que nunca falara ou que fala ou que ten ideas totalmente distintas, e se ti as poñes a discutir nunha mesma mesa, saia o que saia de aí, ti xa estás cambiando alguna maneira de facer a cidade e xa estás facendo unha participación que é moito máis interesante do que podería ser unha consulta ou calquera cousa que veña dende arriba. Nós por iso dicimos que os nosos proxectos teñen sempre estas tres patas, non? Educar, participar e construir. Porque forman parte do mesmo, ao final o mesmo objetivo que é construir unha cidadanía crítica, é un objetivo que é moi pedagóxico se se quere, pero que se non se fai de maneira participativa e construindo algo obxecto, transformando un espacio físico, pode ser a cidade ou pode ser un obxecto pequeno, non se chega a ter unha incidencia, ¿no? A ter un resultado interesante. Por eso nos consideramos que a interdisciplinariedade é moi interesante, moi importante para que toda esa visión que temos de maneira cada un dende a súa parcela que se podan integrar en todos os proxectos. Entón, bueno, aquí vale, os explico 4 proxectos que fixemos e como a partir de cada un destes sacamos algunhas ideas ou sacamos algún aprendizaxe que creemos que é interesante ter en conta cando se fala de procesos participativos ou de alguna maneira distinta de construir a cidade. Este caso é un caso moi pequeno, nunha escola do barrio de San Martí, en Barcelona, que tiñan un proceso de habitabilidade moi grande, un problema de habitabilidade moi grande no seu patio. Tiñan o patio feito un desastre, é unha escola nun barrio, bueno, con bastantes dificultades socioeconómicas, ten unhas altas tasas de paro, teñen moita inmigración de moitos países diversos, entón, bueno, a cohesión social, pois, bueno, os problemas diarios son bastante complexos. Nos o que plantexamos é que a través desta reforma, o único que podíamos facer, o sea, esta reforma teníamos que plantexala como unha disculpa para cohesionar a comunidade educativa, involucrando tanto a pais e nais como profesores, como alumnos, como equipo directivo. Durante todo o proceso o que fixemos é reforzar estes vínculos entre eles para mellorar, ao final, mellorar a calidade do proxecto pedagóxico da escola. Entón, plantexamos calquera intervención no patio ou na escola como, se queres, unha disculpa para cambiar estas dinámicas ou para reforzar estas relacións que tiñan entre eles. O que fixemos, bueno, pois foi, entre outras cousas, construímos un tobogán, construímos un areeiro no patio, un mural, fixemos actividades. Eran todas actividades nas que sempre se trataba de darlles ferramentas para que eles mismos fixeran os traballos, tanto de deseño como de construcción, como do que fora. Nos tiñamos un papel de acompañante ou de asesoramento técnico, se se quere, pero eran eles os que descubrían as súas propias capacidades, ¿no? Isto, bueno, estivemos traballando 3 anos con eles, este proxecto tivo un par de recoñecementos por parte do Concello e da Generalitat, e a día de hoxe o que conseguimos foi que, bueno, aparte que do patio ten un tobogán estupendo e unos murales, non sei se tan estupendos ou non, pero polo menos moi vistosos, se resolveron algunhas dos problemas e necesidades que tiñan a nivel físico. A AMPA, por exemplo, está moito máis fortalecida do que estaba antes e creouse, bueno, unhas dinámicas pois de traballo en equipo, unhas asambleas que antes non había, xerouse un tipo de complicidade entre os diferentes actores que antes do noso proxecto non estaban. Claro, neste proxecto, ainda que é así presentado, pois, ten boa pinta, tivemos moitos problemas porque unha cuestión que creo que é clave, que dicía tamén Carlos, era o do liderazgo político. Neste caso, o liderazgo político sería o do equipo directivo da escola, que non creía no proxecto. Co cal tivemos un montón de dificultades para traballar con eles, inda que os pais e as nais e os nenos entendían moi ben, creían moito no proxecto, a falta de apoio dende a parte máis alta, que neste caso, insisto, sería a dirección, puxo moitas paus nas rodas para que o proxecto podera seguir adiante. Os resultados deste tipo de traballos, que son resultados, en este caso, bueno, sí, había algún resultado físico como tobogán, pero estes temas de cambiar as dinámicas de relación
non son tan visibles normalmente, entón é moi difícil de explicar a certos axentes, ¿no? ou de convencer a alguén. Entón, moita xente pensaba que moitas veces a dirección dicía es que están facendo actividades lúdicas para os rapaces, cando é un traballo pedagóxico que vai moito máis alá de iso. Este outro proxecto que non ten nada que ver co anterior foi de escala de cidade, de escala de barrio, no barrio de Sants, e contratounos o Concello de Barcelona para que o fixéramos. Non sei se os coñecedes, pero no barrio de Sants construíron un enorme caixón de formigón de 2 km de largo e 30 metros de ancho para cubrir as vías de tren. Cando fixeron as vías do AVE, en lugar de soterrarlas, que era o que demandaban os veciños, como dicían que eso era moi caro, pois construíron este aparato de formigón xigante e contrataron nos anos para que acabáramos de definir o programa de usos xunto coas asociacións de veciños e xunto coa xente do barrio, non? Claro, aquí partíamos dun contexto moi complicado porque había un conflito enquistado dende facía moito tempo, os veciños non querían isto e agora tiñan que comérselo con patacas e nos queríamos que o comeran un pouco mellor. Eso foi un pouco o que estaba escrito por debaixo do encargo, non? Pero sí que intentamos aproveitar este proxecto cunha doble finalidade, non? Con esta finalidade pedagóxica de cambiar a maneira de entender as cousas tanto cara aos veciños como cara á propia administración. A propia administración tiña os seus órganos e os seus mecanismos super regulados e nos conseguimos, pois mediante as nosas metodoloxías e o noso traballo moi a pé de rúa, cambiarlle un pouco e demostrarlle que sí que se pode facer participación de outra maneira e sí que se pode ter resultados, como é desactivar un conflito que tiñas dende fai 10 anos, se tes a iniciativa política e se apostas por elo. Bueno, o que fixemos sobre todo era, claro, ademais o fixemos en moi pouco tempo, unha temporada moi mala porque era o verao, cando non había ninguén ali. É dicir, o Concello non apostaba realmente por isto, pero ainda así deronnos a oportunidade de un pouco de facer o que nos pensábamos que había que facer. En ese sentido, o Concello de Barcelona sí que a veces atopas con xente ou con departamentos nos que teñen algunha intención de innovar, pero realmente é bastante difícil traballar con eles porque teñen uns tempos, bueno, son os tempos que son, e teñen os límites institucionais que teñen e hai puntos onde non te deixen chegar. Pero creo que o interesante deste proxecto foi que non só modificamos, porque ademais o proxecto executivo xa estaba facendo. Ao mesmo tempo que nos facíamos o programa de usos, había outro gabinete de arquitectura que estaba facendo o proxecto executivo. Co cal, claro, dices ti, o sea... Pero bueno, a pesar de todo, conseguimos que estes arquitectos incluíran e modificaran o seu proxecto, incluindo as necesidades que identificamos durante este traballo, que o Concello recoñecera que era unha maneira interesante de abordar un conflito social ou un conflito que tiñan eles allí que non sabían moi ben como que facer con el, e os veciños ao mesmo tempo faz unha labor moi pedagóxica cos veciños de que é un proxecto arquitectónico, que é unha, bueno, dende a pedagogía e dende a explicación e dando moita información do que estaba pasando, eles entendían que había uns límites onde o Concello non podían chegar. Ao final, dando información a todos os lados, para arriba, para o Concello e para baixo e para os veciños, é a única maneira que tes de desactivar os conflictos ou de chegar a unha proposta máis ou menos de consenso. Aquí, bueno, hai imaxes de como queda, ¿no? Teñamos tamén moitos problemas coa xente do Concello porque hai algunhas técnicas ou algunhas metodoloxías participativas que non se entenden ben, ¿no? O tema da representatividade, por exemplo, é unha cousa que preocupa moito o Concello. Eles creen que é máis representativo facer unha enquisa por teléfono a 400 veciños que facer unha enquisa a 10 actores claves despois de haber estudiado como funciona ese barrio. Técnicas como sociograma e como... Entón, claro, ti tes que desmontar estes prejuicios que teñen os técnicos, moitas veces os técnicos de participación incluso, explicándolle que se ti falas con un veciño durante 4 horas porque ese veciño leva unha historia de vida ou leva un traballo con asociacións determinado, é moito máis indicativo que chamar a 400 por teléfono para preguntarlle que che parece a opción A ou que che parece a opción B. Bueno, a participación é demasiado cara e non temos tempo suficiente para facelo, nos o fixemos en 3 meses e con 20.000 euros, é dicir, é unha cuestión sempre de intención política e unha aposta política clara.
que se quere, o sea, ás veces tens que escoitar do Concello que te dice, es que vos chegades a onde nós non chegamos. Home, non jodas. Eu chego a onde non chegas ti porque non queres, pero o que teria que chegar eres ti, porque eres o que tes a responsabilidade de chegar ata o último veciño. Pero bueno, neste caso estivo ben porque nos saímos coa impresión de que contribuímos a facer algo que o Concello non faría se non plantexáramos estas intervencións. Claro, porque isto demais é xusto ao lado de Cambies. De feito, Cambies está aquí. Bueno, estaba aquí. No proxecto que tiñan eles, Cambies non aparecía dibuixado. Nin ao principio, nin ao final. E nos, cando falábamos con eles, dicíannos, porque isto foi o ano pasado, cando todavía estaba pendente de resolución o suizo que tiñan coa TMB. É un tema no que non nos queríamos meter porque sabíamos que non poderíamos chegar, porque nós non tiñamos nin ferramenta nin tempo suficiente para meternos aí. E entón nos falamos co xente de Cambies, foi un dos actores que participou, pero nese momento, como todavía estaba no limbo do proceso judicial, que non se sabía se estarían 5 ou 10 anos máis, bueno, era unha cousa que non preocupaba tanto. Agora o Concello actual pasou olímpicamente do bus e, curiosamente, a reseña que saíron en prensa era dos veciños carreados valorando precisamente o proceso que tiñan feito. Sí. Ti fas un traballo, ti quedas máis ou menos contento despois de todo o esforzo que fas durante o tempo que tes, pasan os meses e tiran o edificio. Entón dices tú, o carallo, para iso non me contrates. Porque, bueno, aí no tema de Cambies foi probablemente unha das maiores cagadas que podían ter feito. E aí é cando dices tú, pues realmente sí, nos utilizaron para desactivar un conflito que tiñan ou para apaciguar as cousas e despois podes facer a súa. Porque, o sea, sí, porque foi iso. Entón, bueno, son cousas da política. Claro, o sea, ao final o que queda desprestixiado dices tú, bueno, pues faz un proceso, tes uns resultados, decides unhas cousas que sí, que eso ao final o van respetar no proxecto urbanístico, pero ese non é o tema. O tema é que tipo de modelo ou de xestión de cidade ti queres defender. Pero bueno, hai cosas ás que non chegamos. Este outro proxecto tamén bastante distinto, o traio precisamente por eso, ¿no? Porque foi a remodelación dun centro cívico municipal, bueno, mediante un proceso de diseño colaborativo e de autoconstrucción. O Concello de Sant Boi, que está cerca de Barcelona, quería remodelar un centro cívico para facer ali unha especie de viveiro de empresas sociais, ¿no? De laboratorio de emprendeduría social, le chaman. Había un grupo de xente que ia traballar ali, e nós o que estivemos facendo foi involucrar a toda esta xente, que eran como uns 30 personas, no deseño do espacio e na súa construción. Isto que permitiu que esta xente aprendera, bueno, máis de aprender cousas de arquitectura e de construción, que tamén, o que fixo foi que xente que nunca traballara xunta e que ia traballar nun proxecto de máis ou menos de emprendeduría xuntos, se xerara unhas dinámicas de traballo en grupo que antes nunca tiveran. Ademais, se ti pos a xente a traballar nunha cousa que nunca fixo, como é construir algo, eles despois poden traballar na mesa que eles mesmos construíron, eso lles dá como unha apropiación do espacio e unha relación moi distinta co seu espacio de traballo, non? Se ademais a cousa queda máis ou menos chula, pois claro, o resultado é bastante interesante desde ese punto de vista. Neste caso se pudo facer porque o Concello tiña unha persona ali que tiña unha visión un pouco máis ampla das cousas e permitiunos dar este paso máis. Non sei ata que punto é replicable porque foi un proceso que para o Concello foi moito máis lento. Claro, eles agora entenden os resultados e os beneficios, pero durante o tempo que estivemos facendo a obra era unha loita constante porque era moito mellor contratar unha constructora que fixera todo e que despois lle dera a obra coa chave en mao, non? E o tema tamén dos acabados, evidentemente. Por moito que ti queiras unha obra que fai xente que non está preparada e por moitas solucións que ti lle fagas adaptadas ao proceso de autoconstrucción, pode que non quede igual que se pons un pladur pintado, pero que o resultado é o propio proceso. O interesante é o que este espírito de equipo que se xestou durante o proceso
que despois terá, estou seguro, unha influencia directa no traballo que fagan eles como emprendedores. E por último, unha cousa totalmente distinta, oposta ao que estábamos facendo, todo isto que vos ensinei agora eran traballos para a administración pública, pero cando a administración non fai as cousas como nós pensamos que o ten que facer, pois atacamos dentro de outro sitio. Non sei se sentistedes falar da reforma da avenida do Paralel en Barcelona. É unha avenida que une o Porto coa Fira e que están facendo agora unha remodelación que os veciños atopan que, bueno, responde aos intereses destes intereses dos lobbies financeiros e turísticos que están turistificando a cidade. Entón, nós temos a nosa oficina en Poblesec, temos máis ou menos un contacto, unha relación con moitas entidades do barrio, e o que fixemos foi contribuir a xerar unha plataforma que precisamente, bueno, pues defende que outro tipo de cidade ten que ser posible, ¿no? Aquí vemos a proposta do Concello, que o que fai, pois, bueno, sin entrar en valoracións técnicas, porque hai moitas, o medo dos veciños é que isto se acabe convertindo nunha nova Rambla e que se falla, que a reforma sexa poñer unha alfombra vermella para a aparición de novos hotéis, de novas terrazas. Bueno, este modelo de turistificación de Barcelona que parece que é único polo que podemos apostar para descongestionar a Rambla e pasar a todos os turistas para aquí, podería ter ten unhas consecuencias na calidade de vida no modo dos barrios que todos coñecemos. E entón, o que esta plataforma reivindica é que se faga un proceso participativo non só para calquera obra que se faga, sino para xestionar as consecuencias que isto poda ter. Entón, claro, este non é un proxecto siquera, isto é unha cousa así que surdiu casi como unha seta, ¿no? Pero é moi interesante porque ti faz encontros ou xeras uns espacios de debate onde entidades totalmente opostas e que nunca tiveran contacto entre elas ponse a discutir sobre o seu modelo de cidade e sobre que tipo de barrio queren ou que tipo de cidade defensan, ¿no? Pois non sei, ti tes a Coordinadora de Entidades, que é unha institución que leva toda a vida no barrio, que recibe dinero público e que ten un tipo de opinión política, coa Asamblea de Barrio, que ven das asambleas do 15M e que, bueno, defende a autoxestión, a cooperativismo e tal. Entón, solamente das discusións desta xente, poder conseguir facer un manifesto conxunto e sentarte co Concello a negociar, que temos a reunión este xoves, xa solamente iso, eu creo que é algo tremendamente interesante que pode demostrar que a participación non pasa por facer un consello de barrio cada 3 semanas ou cada 3 meses, senón pasa por facer un traballo de base cada día moi forte e de aí conseguir unha confluencia de intereses e de sensibilidades que podan ser as que entre todos construan alternativas á cidade, que parece que é a única que podemos facer. E nada máis. Isto é un pouco esta imaxe que os puxen ao principio, quere ser, pois, como tratar de darlle a volta á cidade para que non sexa solamente este modelo que nos queren vender, sino que hai alternativas a facer as cousas de outra maneira. Ya está. Sí, un cuarto de hora es un cuarto de hora. Poneros aquí si queréis para dar pasar. Pasar por aquí. Yo le doy aquí a los botones. Bueno, pues después de estas dos conferencias, para terminar, la última las gafas. van a impartir Juan Hernández y Cristina Nieto, que son dos miembros del grupo de cooperación local de aquí de Frontera, de aquí de la demarcación
en Galicia. Ambos cuentan con amplia experiencia en cooperación internacional y en cooperación local, trabajando específicamente con los asentamientos chabolistas de la ciudad de La Coruña, siempre desde una perspectiva integral, incorporando cuestiones de habitabilidad, salud, educación y también perspectivas sociolaborales. De todo esto nos van a ayudar ahora. Así que, después esperamos tener un pequeño espacio para la reflexión conjunta entre todos. Bueno, intentaremos acabar cuanto antes. Os vamos a contar de alguna manera una versión, pues digamos, discotequera, para acabar cuanto antes, para poder tener después un debate, ¿no? Porque, bueno, los anteriores invitados, pues creo que dejaron muchos campos abiertos en los que se puede debatir. Desgraciadamente, todo lo que dijeron ellos anteriormente ya lo podéis ir olvidando. O sea, lo que vamos a comentar nosotros ahora, desgraciadamente se llama fascismo puro y duro, ¿no? Y conforme os lo vamos contando, a lo mejor os parece una exageración, pero desgraciadamente las cosas son así. Entonces, bueno... Sí, teníamos el título de la ponencia, asentamientos chabolistas hasta cuándo, ¿no? Porque vamos a empezar explicando pues desde cuándo están, porque nos parece que es un problema, una situación, ¿no? La de los asentamientos que está totalmente estancada, ¿no? Entonces nos cuestionamos si es, bueno, por la dejadez, por la incompetencia total de los poderes públicos, o porque hay una intención real de que permanezcan los asentamientos, ¿no? No nos podemos explicar cómo puede haber este inmovilismo respecto a este tema. Bueno, vamos a ir empezando por Bueno, estas son fotos que hemos cogido de Hábitat Social, con su permiso. Y bueno, el asentamiento del Portiño, ¿no? Vamos a dar una pincelada sobre los asentamientos que están ahora vigentes, por desgracia. Y el primero, bueno, es el asentamiento del Portiño, que surge ya en los años 60, intentando enmarcar cada uno pues, en las condiciones, en el contexto económico, social y político en el que surgen, ¿no? Las circunstancias que rodean al asentamiento del Portiño pues son unas condiciones en los años 60, ¿no? De un gobierno de una dictadura y una intervención pues entre unas entidades sociales de carácter benéfico y el gobierno, ¿no? del momento. Entonces, bueno, fue hacer una limpieza en la ciudad de Coruña y agrupar a toda la población pues marginada, pobre, que estaba deambulando por la ciudad, y alojarla pues en unos barracones municipales como los que veis en las fotografías, de unos 3,5 metros de luz por 10-12 metros de profundidad, entre un barracón y otro pues un pequeño patio que bueno rápidamente pues fue colmatado, ¿no? Por necesidades de espacio. Entonces, bueno, sin apenas ventilación, con unas condiciones de salubridad y de habitacionales pues inexistentes. Eran los tiempos donde, bueno, España se estaba abriendo al turismo y donde era necesario limpiar de pobres la ciudad, ¿no? Esa ciudad donde se decía que aquí nadie era forastero. Entonces empezó a promocionar un tipo de ciudad simpática, agradable y acogedora, que a día de hoy todavía intentaremos que se construya, ¿no? Porque realmente no es cierto. Entonces, bueno, el barrio del Portiño, la gente los mandaron lo más alejado posible, porque si aún a día de hoy el Portiño o el Campanario es un barrio que queda lejos de la ciudad, pues ya os podéis imaginar en los años 60. Visma era una aldea y el Portiño quedaba 3 pueblos más para allá de Visma, ¿no? Entonces, bueno, esta gente se fue para allá de forma provisional, porque lo que sí hay que destacar que en esta ciudad todo se hace de forma provisional. El Portiño se contaba que fuera para un par de años, luego se iban a construir unas maravillosas casas y todos felices.
Bueno, el Portiño tiene pues 50 y tantos años y a día de hoy las ansiadas casas todavía no llegaron, ¿no? Entonces, bueno, esta gente intentó salir adelante como puede, mediante la chatarra, mediante la recolección en el vertedero de Bens y mediante lo que dan llamar las autoridades el furtivismo, ¿no? Bueno, queremos destacar que en este planito, para irlos pasando así un poco rápido, los asentamientos que están marcados en gris, pues son los que, como las ubicaciones que estaban más metidos, más relacionados con la ciudad, y la asistencia de los puntos rojos, que son los asentamientos que a día de hoy todavía persisten, ¿no? Se ve una expulsión de la población marginada y empobrecida hacia la periferia, con lo cual esta condición de este carácter de exclusión social viene enfatizado pues, por estos realojamientos que hacen que la población pues, pierda totalmente esos vínculos, ¿no? Que cuando estaban integrados en la trama urbana pues tenían con la sociedad, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, bueno, este es el mismo modelo que se siguió en los años 50 en Triana, ¿no? Cuando la expulsión de los gitanos en Triana y que desembocó, desgraciadamente, lo que hoy conocemos como las 3.000 viviendas, ¿no? Donde es un nicho de droga, de destrucción de la población, ¿no? Entonces, la gente antes, los gitanos, los chabolistas, fundamentalmente gitanos, vivían metidos dentro de la ciudad o pegados a la ciudad, ¿no? De forma que la gente de la Cubela trabajaba de forma informal en la descarga, en el muro famoso, en la Colla del Dedo, ¿no? Bueno, la Colla del Dedo era porque había un capataz que elegía y decía a ti, a ti, a ti, a ti, como lo de en la ley del silencio, ¿no? Entonces, bueno, esta gente trabajaba en el puerto, en las descargas y en los fabriquines había una serie de ingenios donde se fabricaban las cajas del pescado, que eran los fabriquines, ¿no? Entonces, pues ahí los gitanos trabajan mucho en la construcción de esas cajas de pescado y en la descarga de los pinos, y los pinos se cocían allí, bueno, había un montón de mano de obra. Entonces, lo que hizo, desgraciadamente, ya en los años 80, finales de los 80, el Ayuntamiento de Coruña, fue otro proceso de centrifugación, ¿no? Es decir, todos los asentamientos que había en la ciudad los fue desplazando para la periferia. Y el caso, bueno, ya podemos pasar a... En los años... Sí, damos ya un salto de 20 años cuando las condiciones, el contexto político, económico, social es completamente diferente. A los años 60, estamos en los años 80, con un gobierno ya democrático y de índole progresista, ¿no? Pero que hace exactamente el mismo proceso de desalojo y de getificación y bueno, mira, y aislamiento de la población. Entonces pasan de la zona pues, central de la ciudad, ¿no? Que estaban ocupando la zona de la Cubela y Bioño, a la zona de Penamoa. Lo mismo que habla en el documental este de Triana Pura y Pura, que os recomiendo que veáis, Ricardo Pachón, un gran productor musical, entre ellos de la leyenda del tiempo, ¿no? Decía que el desalojo de Triana fue la noche de los cristales rotos de los gitanos sevillanos, ¿no? Algo parecido pasó aquí, pues en el año 88, cuando la única necesidad que había en esta ciudad era tener un Corte Inglés, y por lo tanto el ayuntamiento democrático, progresista y no sé cuántas cosas más decidió de un día para otro construir 50 establos en Penamoa, un sitio completamente alejado de la ciudad. Ahí veis las fotos. Y bueno, como eran provisionales para 6 meses, el ayuntamiento, bueno, pues creó unos habitáculos que veis del otro lado de unos 40 metros cuadrados con un bloque de fibra o un bloque de hormigón y una cubierta de uralita.
se le colocó un váter y un lavabo. Se obvió las necesidades de una ducha o de una cocina. Bueno, por supuesto que no se colocó alumbrado público, las instalaciones eléctricas y de agua eran totalmente deficientes y no se hacía recogida de basuras, no se limpiaban las calles y, por si esto fuera poco, tampoco se hizo ningún tipo de escuela. Esta población, en un principio, se alojaron en estos barracones unas 35 familias, más o menos, y enseguida pues vinieron de la zona de Bioño, lo que veíamos antes, que lo estaban desalojando, pues otros 2 grupos de chabolas, ¿no? Hasta llegar a juntarse una población de unas 100 familias. Entonces, bueno, las condiciones, como dice Juan, pues están lo más alejadas de intentar pues buscar de que tuvieran unos hábitos higiénicos sanitarios mínimos, ¿no? Ahí no tenían ni una accesibilidad, ni unos servicios comunitarios mínimos, ni unos servicios, ni unas condiciones de habitabilidad. O sea, es un ejemplo, bueno, como el anterior, ¿no? De una intervención, pues, pensada, pues, no sé desde dónde, porque ni desde el mercado, desde las autoridades y... Hombre, alguno mal pensado, bien pensado, pues creería que esto era una limpieza étnica en toda regla, ¿no? Vamos a ver, esto estamos hablando de los años 90. Entonces, bueno, veis una foto o aquí un reportaje muy simpático que pasa la anterior, que bueno, el patriarca Aquilino Borja, un hombre analfabeto, no, ¿dónde está aquí? Aquilino Borja dice que el ayuntamiento trabaja para el capital y no para los pobres. Este señor no era marxista, leninista ni prosoviético, ¿no? Era un gitano analfabeto de Penamoa, ¿no? En la siguiente, que vosotros supongo que escucharíais muchas veces, el nido de droga, de trapicheo y de no sé cuántas cosas más de Penamoa, pues tiene sus orígenes. Y va en la noticia siguiente, ¿no? Sí, después de 3 años de estar ahí sin escolarización y, bueno, con problemas de venta de droga, pues decidieron ellos, por una organización, su propia organización social, pues atajar el problema de las drogas y poder proponer al ayuntamiento un plan, ¿no? Que sale de ellos mismos. O sea, es un plan que va de abajo arriba. Estos 3 años después de haberse originado el asentamiento, cuando aún pues estaban a tiempo de haber podido buscar una solución, ¿no? Cuando empezó el poblado, ya empezaba la droga en Coruña, ¿no? Eran finales de los 80 y ya estaba implantada, pero no solo en Penamoa. O sea, cuando hablamos de droga tenemos que hablar de la banca, de la Fiscalía Antidroga y de la parte de la burguesía coruñesa que se lucró de todo este trapicheo de la droga. Ya va un cuarto de hora. Vale. Entonces, lo que oímos ahora, incluso yo el otro día, en una presentación de una candidata a la alcaldía coruñesa diciendo de que ellos habían terminado Penamoa o acabado con Penamoa, lo que no dicen es que ellos crearon Penamoa. Entonces, bueno, si de una señora, una maestra, la señora Carmen Ulloa, el señor Aquilino Borja y la gente de Chavós crearon un plan de trabajo, porque pedían algo muy sencillo y que hasta día de hoy el Ayuntamiento de Coruña siempre se negó, que es que los gitanos trabajen. Entonces habría que analizar por qué. Si es que se creen que son seres inferiores o porque simplemente no les interesa que trabajen, porque quieren seguir manteniendo el chollo de que los gitanos sigan con la mierda hasta el cuello. Entonces, el ejemplo de esa manifestación de la población es un ejemplo de participación ciudadana tremendo, ¿no? Y una lección que nos dan, bueno, porque ya en el año 2008, ¿no? Cuando ya llevaban allí pues 20 años, imaginaros las condiciones que degeneró esa situación de exclusión total social y desvinculación total con la sociedad y con la participación y con ciudadana y con todo, pues en el año 2008 pues
por un interés totalmente especulativo y de mercado, porque tenía que pasar una carretera o, digamos, urbanístico, pues no por un interés de índole social para solucionar ese problema a esas 500 personas que estaban viviendo en esas condiciones, pues se pasó por ahí esa carretera de la tercera ronda. Entonces se quiso desalojar de repente a la población con una intervención totalmente de arriba abajo, que no pasó para nada por la participación de la población, entonces que degeneró en un traslado de esos chabolistas, pensando que simplemente un problema de alojamiento podía solucionar pues toda la conflictibilidad o problema de exclusión social, ¿no?, que estaban padeciendo, que era mucho más amplio que un problema de alojamiento. Con lo cual ahora lo que tienen pues es un traslado de un chabolista, una persona en exclusión social, pues que vive en algún piso por la ciudad pero con los mismos problemas, ¿no? Esos son los tipos de intervenciones que se están haciendo ahora desde el 2008 y se acabó pues sobre el 2010 o así. Bueno, tenemos que decir que el plan tenemos, aquí... bueno, sobre esto que tenemos informes elaborados pues bastante extensos, pero ahora lo estamos diciendo así todo un poco rápido, ¿no? Para las autoridades de aquí, pues la justicia entra en Penamoa, la justicia que ellos consideran es esto, ¿no? Y cuando entra, pues ahí a saco, considerando a las personas como objetos y no como sujetos para nada, ni como personas. Vamos a ir un poco rápido. Otro tipo de... No, pues solamente un apunte. Pero es que ya son mi cuarto. No, bueno, hay que decir que el plan que se presentó en el año 91, el plan antidrogas, consistía en que le diera al ayuntamiento trabajo a la población, a determinados padres de familia de Penamoa para limpiar el poblado porque la porquería ya les llegaba hasta las orejas. El plan ese ni siquiera se debatió en el ayuntamiento y hasta día de hoy nunca se hizo ningún otro plan por parte del Ayuntamiento de Coruña contra la droga en Penamoa. O sea que existió un plan promocionado por los propios habitantes. Del Ayuntamiento de Coruña no hubo ningún plan antidroga. En Las Rañas es otro ejemplo de un asentamiento chabolista que pervive a día de hoy y también se originó en los años 80, también con ese desalojo desde la zona de La Cubela y Bioño que veíamos en el plano de antes, ¿no?, de una zona central de la ciudad donde se ubicó un centro comercial. Y entonces esta familia, pues en vez de optar por la solución que les proponía el ayuntamiento de ir a Penamoa y acabar como todas las familias de allí, pues decidieron comprar una parcela y ubicarse en los terrenos de un poblado de la periferia, de Las Rañas. Lo que pasa que, bueno, ese paso, ¿no?, que dio esta población de Las Rañas, y se ve como un intento de salir adelante, de buscar una forma de inclusión social y una situación de participación ciudadana, digamos, de conseguir ese derecho a la ciudadanía, pues no tuvo el más mínimo apoyo. Entonces en esa parcela, donde no tuvieron ningún asesoramiento técnico, que simplemente eso ya hubiera ayudado mucho, en esa parcela pues no es una parcela solo rústico, donde no se puede construir. Empezaron a construir 6 chabolas, que eran los miembros de la familia, que estaban en los años 80, pero claro, esa familia creció y ahora hay 22 chabolas construidas en esa parcela de esa misma superficie, o sea, con un hacinamiento total y unas condiciones lamentables. La única intervención municipal que hubo en este caso fue en la situación, es un terreno donde no se puede construir, está afectado pues por la vía del tren, por la tercera ronda, o sea, tiene 2 torretas de alta tensión, tiene todo lo imaginable para no poder construir ahí. Ahora hay esas 22 familias que proceden del mismo tronco común, y la única intervención municipal pues fue en el sentido de apuntalar esta situación de exclusión y de chabolismo, vendiendo un plan de rehabilitación con un arquitecto muy mediático y muy social que quedó pues eso como una propuesta mediática. De las 19 viviendas que hay ahí se arreglaron medianamente 6 y las otras 13 siguen en estas condiciones, ¿no?, en las mismas condiciones que vemos. Entonces la intención era apuntalar esta situación de chabolismo, pero ni siquiera
se consiguió eso, ¿no? Sí, sí, porque en un principio se vendía que iba a ser un proceso participativo donde los gitanos iban a trabajar en la construcción y donde iban a salir aprendiendo un oficio, iban a ser electricistas, fontaneros, bueno, no sé qué cosas más. Y de hecho, cuando el arquitecto hizo la presentación aquí, salía la gente por las puertas, pues estaba abarrotado. Me gustaría que alguno volviera aquí hoy para saber qué fue de todo aquello, ¿no? Vamos a ver. Nosotros siempre fuimos críticos con este proyecto porque una chabola es una edificación que jamás puede llegar a ser una vivienda. Entonces, aquí mismo se le criticó que una parcela que tenía una vía férrea por delante, que iba a tener un tren AVE por delante, que tenía la tercera ronda por un lado, el enlace al polígono de Bió por encima y 3 torretas de alta tensión por otro lado, solo servía para que la gente acabara echándole plátanos a los habitantes de esa parcela, ¿no? Desgraciadamente, con el proyecto se siguió adelante. Ninguno de los gitanos habitantes del poblado trabajó jamás en la construcción de eso, y al modo de las aldeas Potenkin solo se hicieron las viviendas que estaban delante de la vía férrea. O sea, para que los que pasaban desde el AVE vieran que bien vivían los gitanos en Coruña. O sea, y bueno, y además en un momento determinado se dio el proyecto por terminado cuando de las 19 viviendas solo se habían construido 3. Entonces, a día de hoy lo que queda de ese proyecto son 6 viviendas terminadas. Hubo una dilapidación del dinero público, una malversación del dinero público, hubo verdaderas aberraciones con el dinero público y lo único que quedan son 6 familias que alguna tiene una casa de aquella manera y quedan otras 13 familias muy cabreadas y muy frustradas, ¿no? Porque siguen viviendo en la misma chabola mísera en la que estaban antes. Y lo que se creó pues fueron unas tensiones entre las familias pues que incluso que antes no existían, ¿no? Cuando había un clima pues de buena convivencia y de, o sea, los valores buenos que habría que potenciar pues se rompieron y se perdieron. Bueno, y además, para Mayor Inri, este poblado va a acabar desapareciendo dentro de nada porque el enlace del polígono de Bió va a tirar con todo. Cosa que nosotros ya se lo dijimos a la concejala de Servicios Sociales en su momento, pero ella dijo que no se hablaba con los de urbanismo o algo parecido, ¿no? No, esto es rigurosamente cierto, no es cachondeo. Bueno, el otro asentamiento que existe dentro de la ciudad de Coruña es el Pasaje, donde viven actualmente unas 47 familias. 13 de ellas son de procedencia gitana de aquí, de la zona Ponferrada, y 34 son de origen portugués, gitano-portugués. Estas son las condiciones en las que están viviendo. Son unos terrenos abandonados cerca de la Ría del Burgo, de unas naves abandonadas. Y aquí, pues bueno, la población pues nos llamó a Arquitectos Sin Fronteras cuando vio esta noticia en la prensa, ¿no? En el año 2011. El ayuntamiento pretende desmantelar el poblado a Pasase en año y medio. Como siempre, pues el tema del tiempo, ¿no? y de los plazos, lo que comentabas antes, pues que todas las intervenciones que son de arriba abajo, pues siempre tienen un plazo, unos tiempos, y cuando estos procesos, o sea, lo que se caracterizan es la necesidad del tiempo, ¿no? Para ir viendo con la población cuáles son las salidas, cuáles son sus aspiraciones, e ir empapándose de eso. Entonces ya vender esta noticia ya les asustó a ellos, nos llamaron y empezamos, bueno, como Arquitectos Sin Fronteras, pues a empezar a estudiar el tema y lo primero a conocer a la población, ¿no? Entonces en el año 2011, pues ahí empezamos a ir al Pasaje y eso, nos pasamos 2 años pues con un trabajo de identificación de las necesidades de conocimiento, ¿no? De acumulación de conocimiento, comentabas antes, y de contacto y de entendimiento de la complejísima realidad que ahí se vive, ¿no? Entonces, bueno, 2 años después, pues nos atrevimos pues a definir unas pautas, unas líneas estratégicas y establecer como unos criterios muy generales de intervención, intentar ir pues como estamos haciendo, pues
intentando acometer un proyecto de una manera integral, porque vemos que no es un problema habitacional exclusivamente, sino que ahí se mezclan pues todos los temas laborales, de educación, de salud, de habitacional, y después otros temas transversales, pues de empoderamiento de la población, de visibilización para combatir todos los estereotipos y las pautas racistas y discriminatorias que hay en la población. Bueno, un montón de cosas. Entonces estamos intentando pues empezar con un sistema casi de prueba-error a trabajar con esta población. Esto es un poco una visión así del asentamiento. Bueno, este es un... Ahora pensábamos poner unas imágenes de fondo del Pedro Papel, pero ya no las voy a poner. Y entonces, nada, decimos que... Después dejar ahí. No, porque... Ah, bueno, mientras el debate, sí, se pueden dejar después, cuando empecemos el debate. Ahora simplemente, pues ya acabamos diciendo, pues como 4 puntos que son los que intentamos, pues, trabajar, ¿no? Que son en estas 4 áreas principales, pues las que comenté ahora hace un momento. Y la parte pues, de empoderamiento de la población, actividades comunitarias, visibilización. En este sentido, pues trabajamos en muchos talleres, no sé, participativos con la población, pues haciendo algunos audiovisuales para que a partir de esas aspiraciones o ideas de la población, hicimos uno con niños, otro con mujeres, ahora estamos haciendo otro con ancianos, para poder visibilizar, ¿no? A partir de lo que ellos quieren transmitir a la gente, pues a partir de esos audiovisuales poder darlo a conocer, ¿no? Esto es una actividad pues, de limpieza, una actividad comunitaria de limpieza del borde de la ría o de juegos de niños o bueno, cualquier excusa es buena para... Es que en la mayor parte de los casos la gente que está viviendo en las chabolas nunca conoció otro tipo de vida, ¿no? Hay gente que, bueno, prácticamente todos los que están ahí nacieron en chabolas y sus padres nacieron en chabolas y sus abuelos nacieron en carromatos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos metimos dentro de ese mundo para ver cómo funciona y sacar lo bueno que hay dentro de este mundo, ¿no? Y algo tiene que haber porque nosotros, o sea, algo tiene que haber de bueno dentro de todo este mundo cuando nosotros salimos de allí y te puedes pasar sábados, domingos o cualquier otro día y no sales de allí con la sensación de haber perdido un día, ¿no? Sino que, y cuando estás allí estás realmente a gusto. Entonces, hay que intentar ver qué de bueno tiene el poblado y qué de bueno hay en todo esto para que esta gente pueda ir teniendo una vida distinta. Sí, consideramos que las soluciones que se están dando son unas ayudas económicas para unas soluciones homogeneizantes y únicas, ¿no? Que se proponen desde arriba y pensamos que hay que tenemos mucho que trabajar, que hay nuevas herramientas, nuevas propuestas, ¿no? Nuevos mecanismos de salida y que sepamos leer, pues sobre todo las cosas buenas que atan a la gente con el poblado, ¿no? Que salen de ahí, pues sienten un miedo, un pánico, ¿no? Entonces, ¿qué cosas buenas son las que hay ahí y que pueden seguir teniendo fuera del poblado? Y sobre todo que tiene que haber una diversificación de distintas opciones de salida y de soluciones. Entonces trabajamos con cada familia de forma individualizada y con cada persona de forma individualizada también, porque tenemos que ver dónde encaja, cómo se puede salir, porque en función a quién saques del poblado para una vivienda, sabes que tiene una repercusión importante dentro del poblado, ¿no? En este caso, pues estamos sacando a mujeres y estamos iniciando también un proceso de trabajo, ¿no? Mediante una empresa, esperamos que sea una cooperativa, que es Mulleres Colleiteiras, ¿no? Que es de recogida de aceite domiciliario, ¿no? Entonces, bueno, esta gente, desde el momento que empezaron a trabajar, el cambio fue brutal, ¿no? Se enfundan su uniforme y ya las convierten en
unas mujeres distintas, se relacionan con los barrios, se dan a conocer y sobre todo se sienten respetadas, ¿no? No se puede sacar a nadie del poblado si no es trabajando. O sea, porque si no, seguimos manteniendo una pandilla de mantenidos. Y eso no se puede consentir, porque la gente pierde completamente la dignidad. Y son rehenes de los trabajadores sociales, que a lo mejor por aquí hay alguno, y en muchos casos, en algunos sitios, son casi como comisarios políticos, ¿no? Entonces, la gente tiene que ser dueña de sí y salir trabajando y conseguir que algún día, pues, toda esta gente sean proletariado, ¿no? Que ahora no lo son. Ahora son unos bultos que están ahí metidos y, como se ve reflejado en la prensa, no tienen ni nombre ni apellidos. Aún hace 15 días un señor del poblado ocupó una vivienda y el supuesto dueño de la vivienda tenía nombre y apellidos y el ocupa era un bulto que no tenía ni nombre ni apellido ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ver que esta gente son ciudadanos como nosotros, que es una cosa que en Coruña desde hace 60 años no se hace. Esta gente son tan coruñeses como cualquiera de nosotros. Entonces, el derecho a la ciudadanía, que es fundamental, y es lo que estamos intentando inculcar en todos estos hombres y en estas mujeres, ¿no? Torpedeados en muchos casos, porque estos ayuntamientos democráticos y progresistas llegaron a mandar a comisarios políticos a decir que si no se reunían con Arquitectos Sin Fronteras les iban a dar casas, terrenos, pisos. Y esto es rigurosamente cierto. Entonces, bueno, pues derecho a ciudadanía, ¿no? Dejamos que haya tiempo para el debate, ¿vale? Para aprovechar la gente de fuera. Vamos a tiempo. 5 minutos. ¿Qué? Impresionante. Es que Cabreante, te cabreas. Es decir, una recortada. Y después... Me de mala hostia, de verdad. Pero es peor. Ya me imagino. O sea, Es indignante. Pero ahora también, la Cañada Real en Madrid también está la cosa en ese plan. y no conté que Santiago Cirujeda dio un curso de autoconstrucción de 15 días que no dio y que cobró 30.000 euros. Hostias. Eso sí que es. Santiago. Bueno, 28.000 y pico. Un poco contra el entendimiento del proceso, de entender que eso puede llegar a mejorar y que realmente estos, quizás las cosas buenas de estos sitios no implica también un poco de esa situación periférica, de cómo transformarla. Y el caso de la tercera ronda me parece como el paradigma, ¿no? Cuando se decide que pase por encima, en vez de que pase por al lado, o que pase por el centro, o que después todos podamos ver qué es lo que pasa ahí como ciudadanos. El tema clave es que nadie conoce a sus hijos. Eso es un tema para mí fundamental. Que es lo que pasó un poco con la Barrio de las Flores, ¿no? En este caso completamente diferente, porque el tema es un barrio planificado, porque no pasan coches. No es un completo del barrio, en un sitio que nadie de mi generación, de mis padres, ha pasado nunca por allí, jamás. Y eso supongo que es todo el conflicto o la percepción que se tenía con barrios delgaditos. Entonces, ¿creéis un poco que con medidas casi urbanísticas de obligar como a que nos veamos las caras con estas realidades, no sería también una manera de ayudar? Bueno, no todos drogaditos en el barrio de las Flores. Allí salió Carlos Pellicer
futbolista del Fútbol Club Barcelona y algún que otro finalista y medallista en campeonatos de remo. O sea que, si no todos eran drogadictos, ¿no? Yo meterme en lo de... es más o menos la definición que tiene Chabola, ¿no? Luego lo de meterte, vamos a ver, la intervención dentro de las Rañas, a lo mejor habría que pensar qué familias podían seguir allí, porque hay familias que tienen que seguir allí o que van a seguir allí, sea como sea, pero también había que arbitrar algún tipo de medida para que no se fuera creando cada vez colmatando todo aquello que es como está aquí, ¿no? Que fue el proyecto que se lo criticamos aquí a Santiago Cirujena en su momento, ¿no? Entonces, bueno, se lo criticamos todo, pero una de las cosas era esa, ¿no? Entonces, bueno, si las 12 familias o 10 familias principales del poblado a lo mejor podían quedar allí en el minúsculo territorio que tienen, pero había que ir buscando otras salidas para el resto de la población. Y no se buscaron. Y de hecho ahora pues hay 22, 24 familias y no tiene visos de solucionarse hasta que venga el vial del polígono de Bio. Y allá se van 600.000 euros de dinero público que a día de hoy realmente no sabemos dónde está. O sea, porque si vas allí no ves los 600.000 euros por ningún sitio, pero bueno, eso a lo mejor si hay una juez de Lara por aquí o alguien y quiere investigar, pues nosotros estaríamos encantados, ¿no? A ver, yo creo que como todo es estudiar, ¿no? Cada caso, o sea, no ni sí ni no. Por ejemplo, en el caso de las Rañas, pues habría que estudiar cada familia y a lo mejor sí que habría esa opción de que 4 familias de las personas más mayores y tal, que pudieran permanecer a lo mejor en esa parcela y buscar una solución a las otras. La definición de Chabola la decimos desde el punto de vista puramente constructivo, ¿no? Técnicamente sin mirar otros aspectos sociales. Entonces, bueno, consideramos que es una definición que viene, pues no sé, en algún diccionario, o sea, no es una cosa más técnica y constructiva porque pues que no se define como vivienda precaria, ¿no? Que vivienda precaria, pues a lo mejor con unas mejoras puede llegar a ser vivienda, simplemente en esos términos. Y después, en cuanto al conocimiento de los asentamientos, es que me parece básico, o sea, fundamental, el conocimiento. Es que de nada vale que te pongamos fotos, que veas vídeos, que veas películas, que tal. O sea, es el roce, es el conocimiento de las personas cuando te das cuenta de que son personas. Cosa que por culpa de ese aislamiento, ¿no? Provoca pues que la gente que no los lleguen a ver, ni las autoridades, ni casi mucho, la mayoría de la sociedad, como personas. Es increíble. Y solo con el conocimiento yo pienso que es la única forma de romper ese miedo o esa separación. Después, que Penamoa se pudiera mantener, bueno, yo creo que ya sería estudiar muchísimo, entrarse en el tema tanto urbanístico como en el tema social y estudiar cada familia, o sea, son temas que cuanto más te metes te das cuenta que son más complejos, ¿no? Y entonces yo creo que no hay una contestación así general, no sé. Cogiendo un poco el tema común a todos, o lo que me parece más crítico, más problemático, o no lo sé, me parece que eso atraviesa bastantes experiencias. Me refiero a que la mayoría de las estrategias que se han comentado hoy son estrategias que se han ido formulando a lo largo de las décadas, estructurando y generando experiencias que se han ido transmitiendo fundamentalmente como tácticas de oposición y tácticas de contestación. Y precisamente hoy hemos visto varios ejemplos, y yo creo que ha quedado bastante claro, además en cualquiera de las 3 ponencias, las dificultades de cuando ese material, pues por algún motivo que valdría la pena analizar, digamos, adquiere prestigio social o adquiere un cariz generalmente aprobado como democrático y de repente por parte de los mismos agentes especuladores y depredadores de ciudad empieza a ser admitido, promovido. Y lo hemos visto de muchas maneras. En primer lugar, con lo que nos comentabas en la primera intervención, además yo creo que de una manera muy, muy atractiva y además, joder, felicidades porque ha quedado todo como en muchos planos
muy buenos. Hablabas de cuestiones como la carestía energética, el problema medioambiental y la interactuación entre eso, entre también la cuestión financiera, ¿no? Efectivamente, lo que has planteado es que cualquier futuro, o cualquier futuro, tal y como utilizabas la palabra sostenible, tiene que ser, por definición, anticapitalista. Es decir, entendiendo el capitalismo tal y como lo tenemos desde la perspectiva de la deuda y el crecimiento, ¿no? Entonces, por ahí ya hay, en cuanto a muchos de los principios, un conflicto de base, ¿no? En ese sentido. Luego, después cuando hablábamos, y por eso, perdona, sacaba el tema de Cambies, o cuando hablabas del referéndum de idea diagonal, o todas estas cosas, en cierto modo se planteaba esa dificultad de instrumentalización y de cómo precisamente muchos impulsos ciudadanos, o sea, tema de autoorganización y el movimiento vecinal ha sido paradigmático, precisamente se generan esos mecanismos aparentemente más democratizadores para neutralizar. Es decir, pero esa historia es la de Barcelona, pero es que fuera de aquí, en los 80, cuando se desmontó desde el ayuntamiento las asociaciones de vecinos. Igual que pasó, o sea, además se hicieron otro tipo de tácticas. Si no había posibilidad de toma de poder interna, se montaba una paralela, estilo como fue el Raval y lo que luego se retrató en The Nens, ¿no? Bien, luego entiendo, por eso me resulta muy atractiva es que se plantea una ambigüedad, ¿no? En el caso luego vuestro último, lo que comentabais, pues yo creo que se ve el ejemplo más bochornoso de la instrumentalización de cierto tipo de políticas sociales. Primero, que adquieren esa dimensión casi de la filantropía de damiselas del 19, y aún encima se produce algo que es vergonzante, y que es lo que sucedió en esta ciudad. Por cierto, no era muy bienvenido el decirlo en su momento, algunos lo decíais, como era convertir prácticamente un problema social en un proyecto artístico. Y el político como tal, como un gestor cultural. Eso, tía. En fin, bueno, tiene cosas. Vamos a ver, a lo que voy, en cuanto al tema más bien de la pregunta, que es una pregunta muy compleja. Claro, mantenerse en la claridad ideológica, en la claridad de pureza ideológica que uno parece cuando analiza la historia de estos principios, dificulta la dimensión pragmática que tiene el trabajo del arquitecto siempre, es decir, esa dimensión propositiva. Lo que yo propongo está muy claro en el mundo del análisis, o sea, o esta lectura, pero luego en el día a día, ¿cómo? Por ejemplo, se hace una iniciativa pues muy trabada con los vecinos que es fácilmente instrumentalizable. O vosotros me imagino que en muchos casos habrá habido un abortaje importante de planes. Entonces, claro, a lo que voy, y disculpadme porque la verdad no lo puedo ejemplificar, pero me resulta complicado denunciarlo. En el ejemplo, por ejemplo, tú más o menos en tu discurso has hablado casi del modelo Barcelona, la marca Barcelona, y casi como un proceso de perversión. Algunas de las referencias que comentabas dicen que ni eso, ¿no? Que en cierto modo la Barcelona del 92 es la realización de la Barcelona porciolista, e incluso el viejo sueño de orsiano inocentista de utilizar la forma urbana como pacificador social, ¿no? Entonces, pero claro, yo entiendo porque en esa visión, es decir, es muy lúcida analíticamente, pero hay dificultades de intervención. En estos momentos, y ya termino, tenemos una corporación municipal absolutamente obsesionada en utilizar esas prácticas de barcelonización, ¿no? Pues con un frente marítimo, bueno, tema ya creo que ya lo hemos visto todos, ¿no? Pero también incluso utilizando el activismo social de animación del espacio público como una cuestión subvencionada, perversa y potencialmente gentrificadora. Es decir, lo que os pregunto en el fondo es si tenéis alguna pista o algo que decir en cuanto a la dificultad ética que comporta esta cantidad de grises, ¿no? Es la madre del cordero. O sea, lo que acabas de plantear es eso. Claro, aquí siempre hablas de esto
corres el riesgo de aparecer como cínico, ¿no? Cuando hablas de pragmatismo empírico. Y a mí me gusta, yo entiendo que abrazo dentro de la dilema, revolución, reforma, yo abrazo directamente, soy un reformista. Soy un reformista porque creo que tengo la responsabilidad de serlo desde la práctica, cuando me propongo como mi práctica profesional es dentro del sistema, yo estoy proponiendo, me ofrezco, estoy en el mercado, yo estoy en mi empresa es una empresa privada, etcétera. Es decir, que yo creo que lo que menos se admite es la falta de honestidad en la descripción de lo que haces. Entonces yo creo que eso es muy importante a todos los niveles, incluso frente a ti mismo. Yo os podría poner muchos ejemplos prácticos de esos dilemas a los que te enfrentas en la práctica profesional. En el ámbito de la sostenibilidad, os pongo un ejemplo muy característico, que siempre hablo de él. A nosotros nos dieron, hay un proyecto, el proyecto del Soto de Lenares, del año 2000 y pico, no me acuerdo, sí, 1999, 2000, en el cual nosotros, como GA21, tenemos un premio de sostenibilidad, por nuestro análisis ambiental. Os cuento el proyecto, cuál era, para ejemplificar en términos muy prácticos en qué consiste las contradicciones a las que te enfrentas. Se proponía en el Torrejón de Ardoz, en el año 99, justo en el inicio del boom, la empresa que promueve el suelo, Arpegio de Madrid, un desarrollo, un plan urbanístico de 7.000 viviendas en el que estaba ya, voy a contarlo en sentido cronológico. Cuando nos plantean, dicen, vamos a construir 7.000 viviendas en Torrejón de Ardoz y queremos, además era una cosa honesta por su parte, queremos hacerlo con criterios de sostenibilidad. En ese momento no sabía muy bien qué era, pero vosotros como sois los verdes, pues a ver, contarnos cómo es eso. Os dije, hombre, qué interesante y tal, 7.000 viviendas, dándonos la información. Estudiando la información básica en ese momento, antes ni siquiera que decir que sí al proyecto, la información urbanística asociada con el plan general de Torrejón de Ardoz, descubrimos, el primer análisis de información urbanística, que en ese momento en Torrejón de Ardoz había 7.000 viviendas vacías. Y dijimos, mira, os va a salir baratísimo esto. No lo hagáis. Donde queréis desarrollar suelo de tantas hectáreas para hacer un proyecto ecológico, etcétera, a lo que he dicho antes de Fray Otto, no lo hagáis, mucho más barato. Poner en marcha un programa de regeneración urbana, de rehabilitación, un programa de gestión de la vivienda, de análisis y diagnóstico de la vivienda vacía. Bueno, no podéis imaginar la cara con las que nos miran, como si fuéramos marcianos. Es decir, no, si es que nos hemos preguntado eso, o sea, esa no es la pregunta. Lo que queremos es que desarrolléis estos. En ese momento ya estaba dibujado el plan parcial con el desarrollo de las 7.000 viviendas. No existía todavía. Soto de Lenares era tierra virgen. Nosotros podíamos, como activistas, podíamos decir, bueno, pues ahí os quedáis. Como profesionales aceptamos el encargo. Un encargo que procuramos en todo momento coger los planos, procurar entrar al detalle, generar unas ordenanzas urbanísticas de bioclimatismo, procuramos que todo el viario se adaptara, es decir, pusimos en marcha todo nuestro conocimiento técnico para hacer eso. Hasta el punto de que hasta tenemos un premio. Yo en la práctica considero que la respuesta correcta y por la que alguien tenía que haberse movido es decir, que no se haga. En este momento ese plan urbanístico está desarrollado, digamos, en un 20%, está en la farola, urbanización, como ha ocurrido con muchas de las demás cosas. Ese es el tipo de dilemas a los que te enfrentas continuamente. Tú tienes muy claro, incluso en términos técnicos y profesionales, cuál es la respuesta y luego tú tienes que llamar eso. ¿Cuál es el límite? Pues hombre, nosotros tenemos experiencia muy amplia de que se nos llame para hacer lo que se llama, en Madrid especialmente, el greenwashing, el pintado de verde. Primero te inventas el gran negociete no sé qué y ahora llamas a los Mr. Verde para que lo pinte de verde. Hombre, esto muchas veces se huele a 3 kilómetros de distancia, entonces dices que no. Pero no nos engañemos. La limpieza, la pureza ideológica en el ámbito de cuando tú estás moviéndote en un sistema además capitalista, un sistema de mercado en el que tú ofreces tu fuerza de trabajo, etcétera, toda propuesta de la que tú en la que te propones ya dentro del sistema tiene
por decirlo de forma un poco brutal, tiene un índice importante de prostitución en ese sentido, lo cual, quiero decir, es una evidencia. Es decir, ahí podemos entrar en todos los debates ideológicos que queramos sobre lo que el propio concepto de trabajo, hay mucho al respecto en sí mismo, el vender tu fuerza, etcétera, etcétera. Yo creo que el pragmatismo lo que lleva es a optar por responsabilidad, es decir, que siempre buscar en cada una de las propuestas que te dan, buscar cuál es la línea de quiebra que te permite hacer eso, ¿no? Sin entrar, era lo que decía al principio, yo como activista, cuando soy activista, me permito además unas grandes dosis de pesimismo con respecto al futuro. Cuando me planteo como profesional y como la respuesta, siempre procuramos buscar la respuesta máxima. Aquí las cosas que se han contado aquí, todas tienen esa parte. El proceso de Trinitas Nova, en lo que a nosotros concierne, es lo mismo. O sea, era un proceso que si se hubiera llevado hasta el final, tal como proponemos nosotros, hubiera sido en este momento nos propuesto realmente. Había condiciones objetivas incluso en ese momento para que dentro del sistema de mercado, de Estado, etcétera, hubiera sido infinitamente más rompedor de lo que es. Lo de la botella medio vacía, medio llena, todo esto te encuentras continuamente, absolutamente en todo paso que das. En un ámbito como el nuestro, que es como arquitectos y como urbanistas, al final tenemos que dar una respuesta aquí y ahora y que pasa por una transformación del espacio, que pasa por un uso de energía y materia aquí y ahora. No hay escapatoria posible. Por lo tanto, hay que coger al toro por los cuernos y en cada caso ser lo más honrado posible con lo que tengas. Pero siempre estás a un tris de estar con la porquería aquí, ¿no? Y, no, pero, por ejemplo, intentando concretar un poco más la pregunta, es decir, ¿os habéis encontrado con, por ejemplo, os habéis encontrado con alguna situación, tanto en una práctica concreta como a lo mejor en una cuestión de dirección de la política de gestión urbana municipal, con algún caso, digamos, de perversión? ¿Tenéis algún tipo de experiencia o algún caso, digamos, de táctica, de denuncia de ese green, de esa pintura, de esa cosmética verde o lo que sea, o participativa, o todas esas cosas? Y si tenéis un poco, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿cómo habéis ido administrando la experiencia de Sants de cara, por ejemplo, al tema de Poblesec? El caso de Sants fue un caso, claro, cuando se nos planteó la propuesta de la posibilidad, nosotros evidentemente lo primero que dijimos fue, ¿qué hacemos? ¿Vamos a trabajar para el enemigo o no? Porque un poco es así, ¿no? Tú sabes que de una manera u otra, al final tu trabajo va a ser utilizado para sus propios intereses. Por muy bien que tú lo plantees, o por muy buena metodología que tú apliques, o por muy científico que tú seas en tus trabajos, ¿no? Y claro, nosotros hicimos la reflexión de que si no lo hiciéramos, habríamos perdido una oportunidad de intentar cambiar las cosas desde dentro, aunque solamente sea el hecho de que el ayuntamiento dejara de hablar de proceso participativo. Él nos quería contratar un proceso participativo y le hicimos ver que eso no era posible en 3 meses en verano. Pues ya solamente ese cambio, que puede parecer una tontería o puede parecer un detalle, lo consideramos como, bueno, uno de los criterios para aceptar el encargo, ¿no? Y después ya nuestra responsabilidad el incidir en unos técnicos o el incidir en una capacidad de modificación de las cosas hasta el punto en el que pudiéramos, ¿no? Pero claro, el ayuntamiento, por ejemplo, se ha quedado muy perplejo con lo que está pasando ahora en el Poblesec, porque él pensaba que nos tenía de su lado. Él pensaba que estos eran de los nuestros. Y 4 meses después le montamos una plataforma para que paren unas obras que ya están empezadas. Y claro, las técnicas del poder, porque al final el ayuntamiento defiende los intereses del capital, que son los intereses en Barcelona, sobre todo los intereses turísticos, pasan por, intentar desmontar el proceso que estamos formando desde dentro, ¿no? Nosotros somos, digamos, los que estamos más próximos al ayuntamiento y es con el que quiere tener un diálogo directo, con el que quiere convocarnos a reuniones, con el que quiere, cuando nosotros lo que estamos haciendo es darle la voz o articular una plataforma en la que no somos para nada protagonistas, sino que fuimos los que convocamos a primera reunión, que no es para nada inocente. O sea, una decisión muy estudiada porque sabíamos que teníamos un acceso o un contacto con unas entidades que no tenía nadie más. Entonces, claro, es en ese punto de fricción en el que tú dices, o sea, yo me opongo pero colaboro, o si yo solamente me opongo pero no hago propuesta. Como con la gente de la asamblea de barrio tenemos muchas fricciones porque ellos están en la oposición y no reconocen al ayuntamiento como un interlocutor válido. La coordinadora de entidades es parte del ayuntamiento. Entonces, el mantener ese equilibrio a veces es imposible y pagamos las consecuencias por otros lados. Pero creemos que es la manera en la que más podemos contribuir a cambiar las cosas, por lo menos de momento. Las cosas hay que hacerlas ya. O sea, porque
no podemos esperar a mañana. O sea, hace 3 años me parece, Pachi y yo estuvimos en una reunión con otra gente más en el Portiño, entonces le hablábamos que bueno, que allí no había una boca de bomberos y se repetía el incendio pues tal, que la carretera estaba hecha una porquería y que no había un parque infantil donde pudieran jugar los niños. Nos decían que bueno, que ya lo iban a hacer, que además luego se iban a hacer esas viviendas que se iban a hacer hace 154 años. Entonces le hablamos de la necesidad de unos niños que a lo mejor ahora pues ya empiezan a tener pelillos donde antes no tenían, ¿no? Entonces esos niños ya están sin parque, esos niños ya no tuvieron determinadas historias, ni tienen, no tienen nada. Entonces las cosas hay que hacer. Los buenos nunca van a llegar al poder. Y si llega alguna vez, pues estamos todos jodidos, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas. Esté quien esté, porque tú lo estás haciendo para tu ciudad, para el lugar donde vives. Y te importa nada quien esté ahí en el poder. Porque tú vas a estar trabajando, vas a estar removiendo la ciudad. Y esté quien esté, siempre te va a ver como un enemigo. Invierto la misma pregunta de antes, es decir, ¿cómo se puede usar ese tipo de cosas como técnica de empoderamiento? Era un poco lo que quería decir. Vamos a ver, yo en eso creo que la visión, digamos, optimista es que el ámbito local tiene unas características especiales que lo diferencia por completo de todo lo demás. Es decir, y que no hay respuestas simples para nada. Y en el que más peso tiene las personas, los individuos, las voluntades políticas. Cuando se habla del liderazgo, que es imprescindible para todo proceso de participación, ese liderazgo puede venir de los lugares más insospechados. Viene muchas veces hasta del alcalde. O sea, yo he tratado con alcaldes de pueblos que son realmente el activista de ese pueblo. Es decir, la persona con la que sabes que estás hablando y que realmente está trabajando honestamente porque funcione bien el pueblo. Y en sentido contrario, me he encontrado con supuestos y autoproclamados activistas que en el fondo lo están haciendo, es un ejercicio de poder. Un ejercicio de poder y de creación enclaustrada de tal. Me he encontrado con los dos aspectos y en ese sentido y corres el riesgo de ser manipulado por todo el mundo. En ese es un terreno de gran complejidad. Y yo creo que respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que el ámbito local tiene unas potencialidades muy grandes de generar espacios de empoderamiento. Mi experiencia me dice que si consigues generar escenarios de los que hemos llamado de aquí de participación, por simplificar, yo he asistido, hay momentos, no sé cómo llamarle, casi mágicos, por ponerme místico, hay momentos mágicos en que sabes que ese colectivo concreto de gente, aquí y ahora, en ese momento, con fecha, se está produciendo un instante de empoderamiento. Sabes que ha habido una persona que sale de ahí, que lo que decía antes, sale por esa puerta sabiendo que tiene, porque se le ha escuchado y se le ha dejado articular lo que pensaba, y eso para mí, muchas veces, el conseguir que eso se produzca es como dejar ya la bomba sin la espoleta. Y dices, ahí lo dejo. Ahí os dejo un ciudadano que de repente ha visto que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y en la práctica eso funciona. Es decir, yo creo que todo este proceso al que estamos asistiendo, que todos hemos hablado un poco de esa especie de movimiento de bulle-bulle, de abajo arriba, del que ha surgido desde el 15M hasta Podemos y todo eso, se produce no porque la gente haya estado leyendo a Guy Lefebvre en su casa, no, se produce porque la gente ha tenido ocasiones a lo largo de los años, porque ha habido gente que ha estado, o que hemos estado, en algunos casos, en lo que nos podemos hacer, como en la calle, pensando que hay que dar una respuesta inmediata aquí y ahora para eso, porque a mí me parece fundamental lo que dice Juan, sobre todo los que tenemos hijos y tenemos hijos pequeños, sabes que es que un día es un mundo. O sea, es que yo, una de las imágenes que he puesto ahí, no lo he dicho, pero una imagen de esto cuando hablaba del activismo, que se ve, este parque es un desierto, es el parque de mi barrio, en el cuando íbamos con esa pancarta la hizo mi mujer, y también activista, etcétera, la hizo. Un día me encontré, cuando llegué a casa, mi mujer haciendo la pancarta, porque es que los chavales cuando tenían 2 años podían sufrir una insolación allí, porque está mal pensado, estaba mal diseñado y estuvimos organizando eso. Es decir,
y las horas de insolación que puedo pasar más hijos no se las quita ni Dios. O sea, no hemos procurado que no le traume eso. Pero lo que quiero decir es que es tan importante lo que ocurre en la ciudad, es que las ocasiones se pierden delante de tus narices y las ocasiones se ganan delante de tus narices. Entonces no puedes permitirte el lujo de quedarte a reflexionar, a darle un par de vueltas más al asunto, sino que hay veces que te tienes que mojar, te tienes que tirar a la piscina dejando los piños en el suelo, a veces sin agua, y más cuando tienes que estar de respuesta, cuando nosotros como arquitectos, como urbanistas y todo eso, tenemos que ganarnos la vida y todos los días cuando hay suerte y te llegan propuestas, tienes que analizar y ver cómo la conviertes en una ocasión de empoderamiento. Y todo eso pasa, entre otras cosas, por cuestiones como tener en cuenta valorar siempre los temas económicos. Hay veces que hacer un trabajo gratis y hacerlo en plan activista es la respuesta, y otras veces sabes que es todo lo contrario, que tienes que dignificar la participación y decirle a las administraciones, oye, si queréis un proceso de participación de verdad, aquí tenéis que poner tanto dinero como el que estáis poniendo en el ladrillo. Y hay veces que ese es el aspecto educativo, es decir, mira, no me llames a mí para hacer aquí el paripé, si quieres un proceso de participación yo te lo diseño enseguida, y tenemos que tener locales, tenemos que tener espacios, tienes que tener gente, tienes que estar dispuesto y tienes que estar dispuesto y tienes que tener paciencia para saber qué es lo que se produce, y eso en determinado momento, cuando encuentras interlocutores receptivos entre los políticos, también es una forma de educación. Yo me he encontrado en el trato en lo local, me he encontrado con personas que luego te han hecho explícito el que un determinado proceso participativo en el que trabajamos juntos fue para ellos muy importante, que les ha servido para hacer. A mí cuando alguien me dice eso desde una corporación siento una enorme satisfacción, porque digo, oye, pues eso es el empoderamiento es de todos, de como ciudadanos, como políticos, como contribuyentes, como todo, ¿no? Entonces yo creo que en lo local las ocasiones son muy amplias. La escala también es muy importante. Evidentemente, determinados procesos solo son posibles pues en determinadas poblaciones. Lo que hemos hecho en el Prat de Llobregat es imposible hacerlo con las mismas metodologías en Madrid. Madrid es un monstruo en el que tienes que funcionar con una lógica completamente diferente, y la guerrilla de barrio la que tienes que funcionar a un nivel muy diferente tiene que tener unas características que ni siquiera son las mismas que las de Barcelona, etcétera. Y eso forma parte de lo que yo llamo metodologías I+D. Yo a este respecto recuerdo uno de los teóricos y prácticos y activistas norteamericanos de la Hester, James Hester creo que se llama, en una conferencia que estábamos en Estados Unidos, él decía, aquí en Los Ángeles, allá en Estados Unidos hay también una gran, hay una, digamos, cultura de la participación y de la iniciativa. Hay muchísimo que aprender de cosas que se han hecho allí, en Portland, en Seattle, etcétera. Y es decir, en Los Ángeles dice, cada diseño de proceso de participación requiere empezar de cero. Dice, si tú quieres hacer un proceso de participación en los barrios altos de Los Ángeles para hacer una mejora de tráfico, la primera reunión tienes que dar bibliografía, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es la élite y tal. Si lo haces en el barrio negro, la primera reunión lo que tienes que hacer es una barbacoa, una fiesta. Es decir, el resultado a lo mejor va a ser el mismo, conseguir que un colectivo que está apropiándose su espacio público genere algo en él. Y tan legítimo es el que sean los intelectuales ricachones que están generando unas formas de convivencia mejor en su barrio de eso, como lo que está ocurriendo en el barrio negro. No, yo en ese sentido lo veo, pero desde luego que se requieren metodologías diferentes y que hay que aprender. Era lo que decía de la evaluación. Yo es que cuando te metes un bacatazo, cuando te encuentras, como nos hemos encontrado muchas veces en casos de esto, que dices, es que acabo de hacer el papel, o sea, me han manipulado, de repente te das cuenta, me la han colado. Hay veces que te la han colado y te la han colado. Y como no te des cuenta, como te hagas el tonto, digas, no, es que me la han colado. O sea, es que he hecho el papel que querían para meter este proyecto que no sabían cómo meterlo, y han conseguido engatusarme para que yo sea el que he hecho de mamporrero, por decirlo pronto y claro.
Entonces eso es, pero cada día hay que estar alerta para saberlo. O sea, librarte no te libra ni Dios. Pero eso te pasó porque estabas trabajando. Exactamente, exactamente. O sea, no, está claro. No, Vamos no, a ver. totalmente de acuerdo. Todos los prodigios aquellos que iba a pasar en esta ciudad y en este país no se cumplieron, ¿no? Y los años pues, están pasando deprisa. Entonces, no queda más remedio que salir, currar y seguir meneando y meneando y meneando y meneando. Estas asociaciones de vecinos, que la mayor parte de ellos están completamente amorcilladas, tanto las anteriores, las históricas, que están encantadas de que el concejal la reciba, le dé un abracito y se marchen sin nada, como las nuevas, que algunas de estas de asociación de vecinos y comerciantes, que me parece que la máxima actividad que hizo la de Monte Alto, fue hacerle una misa a San Juan el otro día en la grande obra Atocha. San Juan debe tener problemas en su círculo interno, por eso le hicieron una misa, ¿no? Entonces hay que seguir moviendo la ciudad. Esté quien esté en el gobierno, porque es tu ciudad. Y los vecinos que están puteados en el Pasaje, en Penamoa o en Monte Alto, donde sea, son tus vecinos. Y una sociedad no avanza si va dejando como un cometa gente atrás, porque si no al final vamos a acabar con alambradas en las casas como en Guatemala, ¿no? O la rueda de prensa o la aparición, no sé si sois futboleros, que dio el chaval Luis Suárez, el que muerde, en su casa, donde tenía las ventanas y tenía una reja electrificada. Entonces, bueno, a lo mejor el señor muerde por algo, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que conseguir, que la población salga lo más juntita posible. Mira, por ejemplo, ahí estás poniendo un ejemplo como muy concreto de algo que ha pasado. Yo personalmente durante los 90, también haciendo cosas con asociaciones de vecinos, aquí lo padecí y es un problema que hay hoy en día. De cara a, por ejemplo, estabais hablando, pusisteis el ejemplo y salió varias veces y estuvo sobrevolando el caso de Guañamas, ¿no? Precisamente uno de los problemas, hablando de dinámicas de participación, o por ejemplo, cuando uno hace algo tan sencillo como un contraplano. Pues caso muy, muy claro, además, por ejemplo, desde los 70, con una asociación de vecinos. Uno de los mayores problemas, o por lo menos cuando a mí también eso me ha tocado trabajar en esas cosas en los 90, en los años duros del vazquismo, ¿no? En los más de piedra. Y entonces, claro, la dificultad que tenías es que una de las peores perversiones que produjo esa usurpación y esa suplantación del movimiento vecinal es que no había elementos de interlocución, no había posibilidad de empoderamiento porque no existía tejido, porque no había ninguna institución, y hablo en el sentido más amplio del concepto de institución, ¿no? Es decir, como aquella forma que reconoce necesidades colectivas compartidas y solo resolubles colectivamente, estaban diluidas. Entonces, el problema que había era que se trabajaba con una asociación de vecinos y éramos tres, y utilizábamos, claro, de una forma mucho más intuitiva, muchas de las técnicas en las que hablabas del técnico, yo personalmente las aprendí a hacer así. Pero había el problema. Y entonces, en estos momentos, por ejemplo, de cara... Claro, el caso catalán es muy peculiar, porque si algo históricamente, y además se ven las estadísticas de la cantidad de asociaciones, que ha primado es precisamente la trabazón de base de la sociedad civil, y se podrían explicar muchos fenómenos históricos. Aquí ese proceso, todo el asociacionismo que también existió en los 70, fue sistemáticamente desmontado. Y en estos momentos, a nivel de base, fuera de los movimientos sociales, no hay herramientas, e incluso también con un clima a la contra, para establecer ese tipo de tejidos donde ya empezamos a hablar de reunirse, participarse y todo ese proceso de empoderamiento que, bueno, graciñas y perdonad por el abuso que os estoy haciendo, habéis explicado también, ¿no? Seguro lo fueron constituyendo antes los calladitos. Y eso ocurrió... Bueno, o si alguno sí. Protestaba, era un... Sí. Yo no sé en La Coruña, pero en Madrid ese proceso se produjo, como dice Juan, delante de nuestras mismas narices, con las primeras elecciones municipales en el 79, en cómo el relato de la transición que se ha vendido es un relato absolutamente manipulado e incierto. O sea, los que vivimos la transición, los que éramos ya mayores de edad con el franquismo, podemos explicar el relato de la transición. Y básicamente el relato de la transición fue el desmantelamiento sistemático y deliberado de todo el tejido asociativo de base
todo lo que eran los cuadros, y en esto yo tendría que meterme en política y decir las siglas de los partidos que en ese momento se prestaron a ese juego, pero todos los cuadros de los que pasaron a formar el aparato del sistema, de la política municipal, provenían del movimiento ciudadano, pero se segaron la tierra bajo los pies, se desmanteló el movimiento ciudadano. Y si no estabas, como se decía, el que se mueva no sale en la foto. Si tú no estabas en ese momento por esa labor de la institución, de introducirte en ese aparato, eras ninguneado. La etapa para nosotros fue una etapa en la que el insulto podía ser permanente. Eras tachado de radical simplemente en el momento que planteabas cualquier duda sobre el proceso. O sea, se te trataba de antidemócrata. Si ponías en duda que el aparato municipal era el aparato representativo de lo que estaba ocurriendo. Yo tengo un ejemplo también, ¿sabe? Que además lo tengo aquí, era uno de los primeros centros no ocupados, sino porque en realidad fue una ocupación autorizada en la época UCD, fue el centro Mantuano, entre el 77 y el 79 en Madrid, previo a todo el tema del laboratorio, todos los temas. Fue un tema que estuvimos durante 3 años autogestionando el centro Mantuano. Ahí es donde, cuando hablan Almodóvar, toda la movida madrileña, nosotros los que estábamos gestionando aquello eran los que propusimos los locales donde se ensayaba, etcétera. Para las elecciones del 79, los que nos éramos tachados de radicales, anarquistas, etcétera, de todos los que no estábamos en el sistema, organizamos unas jornadas de debate municipal en la que invitamos absolutamente a todas las fuerzas políticas, excepto a los fascistas, que nos parecía un poco fuera de lugar cuando teníamos que defender el local porque venían los de Fuerza Nueva con los cascos a quemarnos, no nos parecía adecuado invitarles al debate. Pero aparte de eso, hasta AP, y vinieron todos. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía quien tenía la fuerza del tejido asociativo para hacer esos debates. Se hicieron unos debates riquísimos en los que todo el mundo se felicitó. Lo primero que hizo el PSOE cuando llegó, ganó la alcaldía, es cerrarnos el centro, después de un acoso con la policía municipal en que tuvimos que estar con un generador de gasoil, etcétera. Y esto yo lo cuento público, lo cuento desde alguien integrado en el sistema, como soy yo, no soy un friki, como dice esto, ni un radical, ni un perro flauta, lo digo como alguien que ha vivido esas épocas y que sigo pensando muchas de las mismas cosas que pensaba cuando tenía 22 o 23 años y que no me, por favor, que si quieren contar la historia de la transición o si os la quieren contar a los jóvenes, que por favor que no se olviden de que nosotros no estamos muertos todavía, esa generación. O los peinados que estamos aquí vivos. Hay toda hay una historia por escribir sobre el tejido asociativo, sobre el movimiento ciudadano que hizo posible la democracia en este país, de abajo arriba, en el que no, la historia esta de que fue el señor Borbón o que fue esto los que pusieron el veto al golpe de Tejero y todo lo demás, es una historia que a muchos de mi generación, que somos ya abuelos, nos indigna bastante, ¿no? Porque es un insulto a lo que fue la historia por la democracia y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, pues si os parece acabamos aquí porque hay que... Sí. Yo tengo que coger el avión. Sí. Tengo que hacer un poco el agujero de ozono. 5 minutos, ¿no? Sí, 5 minutijos. Venga. Sí, porque al final nos hemos enrollado de mala manera. Un dato que puede ser útil de la transición. Aquellas organizaciones extraordinariamente poderosas, porque al final del franquismo empezaron a crecer y se les empezó a dar voz, en parte murieron de éxito, en parte murieron transformando todos aquellos barrios, pienso en Madrid, que en San Blas, en el tío Raimundo, allí hubo operaciones impensables ahora, ganadas por esas asociaciones con mucha fuerza y con una extraordinaria capacidad política. Es cierto que muchos se convirtieron luego en los políticos de los partidos de izquierda en las elecciones, etcétera, pero sí es la prueba de que una capacidad organizativa dio resultado. O sea, una capacidad organizativa importante, claro, da resultado en un Madrid en donde
no había chabolismo, pero sí había viviendas de 40 metros cuadrados, o sea, un trabajador, una familia entera vivía en 40 metros cuadrados, con muy mal aislamiento, etcétera. Y todo eso obligó a ese Estado ya, en la última época del franquismo y el comienzo de la democracia, obligó a hacer unas inversiones enormes en toda la periferia de Madrid, que era el resultado de una gran organización. Evidentemente esas organizaciones luego se desaparecieron. Estoy totalmente de acuerdo. El plan de barrios, de barrios de Madrid fue el pago al movimiento ciudadano que hizo el PSOE. El aspecto, la lectura que hay que hacer también del plan de remodelación de barrios, había muchas lecturas que hacer. Yo creo que es un ejemplo magnífico que daría mucho debate para todo el tema de hoy. Pero lo cierto, y tú mismo lo acabas de decir, fue una enorme inversión que se hizo en Madrid porque era el lugar estratégico y precisamente porque se hizo en Madrid, no se hizo en Barcelona, no se hizo en el resto de la periferia. Es decir, que la crítica que se hacía en ese momento fue muy cierta. Es decir, que si no se pudo hacer planes de remodelación en otros lugares es porque se volcó todo en Madrid. ¿Por qué? Porque el movimiento ciudadano madrileño era muy poderoso y aquello fue una de las formas, fue el pago para hacerlo, o sea que está todo relacionado. Y el resultado en términos morfológicos, urbanísticos y arquitectónicos, esto lo digo porque se hizo un trabajo de análisis, da también mucho que pensar al respecto, porque se hizo precisamente porque se hizo con el modelo que en ese momento se llamaba participación, que era una participación muy desde los técnicos hacia abajo, no respondía en realidad a las necesidades reales. Se podía haber hecho el mismo plan de remodelación con 3 veces menos recursos, de manera que podía haberse distribuido de forma mucho más homogénea por el resto de la península, en otras ciudades, y con métodos de lo que hemos hablado hoy, de participativos desde abajo, que yo creo que podía haber, el resultado podía haber sido muy diferente. Y la pregunta es, ¿se estaba en ese momento preparado para entender esto? Yo creo que había elementos, o sea, si se repasan las hemerotecas, como se dice, había gente lúcida que en ese momento era capaz de entender que ese era el camino. Pero también es cierto que era un momento político en que aquello fue una demostración de fuerza del movimiento ciudadano que se sintió muy empoderado y consiguió que confluyera todo ese enorme proceso sobre Madrid. Claro, el proceso de remodelación de barrios es impresionante, porque en el plazo de 10 años cambió por completo la fisonomía de todo el urbanismo madrileño de la primera corona, eso es cierto. Últimos años de los 60, con los análisis y estudios que se empezaron a hacer de barrios. Claro. O sea que la sociología y el urbanismo han estudiado Placo y recordarás el estudio Gran San Blas que hace Gaviria, que era entrar en esa periferia de Madrid cuando no se hablaba de ella, o sea, y estudiarla como realmente trozos de ciudad con muchos habitantes. Eu rápido, digo, por levar o discurso ao momento presente, eu quero pensar que o momento que vivimos, aínda que tamén ten moito de cambio como aquel, non? Eso se diferencia, bueno, espero, porque senón apaga e vámonos, que se hai esa captación outra vez por parte do poder de calqueira disenso, pois sería unha desgracia, non? E eu creo que se está poñendo en dúbida algo que naquel momento, claro, naquel momento o que se buscaba era o empoderamento de alguma maneira da sociedade, non? Pero ahora mesmo se está poñendo en crisis a propia representatividade, non? Entón, eu creo que aí onde está a oportunidade, me viña a cabeza cando falaba desde da situación de Coruña, pensando en como a administración é capaz, e o digo xa con esta última con este último goberno do PP, non? Como é capaz de dinamitar procesos, non? E ese disenso, o sea, como non sexamos capaces de conseguir que o propio disenso se vexa como un valor, non? E que realmente o poder non cambie de manos, porque eu aí disinto de Juan no sentido de que eu creo que non é unha cuestión de que o poder cambie de manos e este en las manos buenas e en las manos malas e que non sempre teñamos que ir contra él, sino que pasa porque se diluya, o sea, pasa porque realmente sexamos capaces
de entender que a construción ten que ser por parte de todos, non? Non foron os do PP os que mandaron a xente a falar co decano de arquitectos e advertíndolle o traballo que estaban facendo arquitectos e arquitectos. Claro, pero nin foi o PP que mandou espías a reunións nosas. Sí, pero me da igual as siglas, me da igual PP, me da igual PSOE, quero dicir que, claro, efectivamente, o que pasa é que co poder, se o poder está en manos, se hai unha centralización, nunca vamos a conseguir que ir na boa dirección. O que temos que conseguir de alguma maneira que ese poder se dilúa, non? E este, eso que decías ti da sociedade, non? O sea, eso, que realmente sexa a sociedade a que construa e a que decida cal é o camiño e hacia onde vamos, non? Nin Estado, nin mercado, sino que eso, que de alguma maneira entre todos, entre todas, decidamos eso, cal é o camiño. E se o que pretendemos é conseguir chegar ao poder para cambiar as cousas, entonces vamos aviados, non eso? O sea, A ventaxa é de que está todo por facer, non? E é posible. Claro, eu creo que ahora o momento nese sentido é moi interesante, non? Claro, porque senón non facemos nada, pero o cambio sobre o poder ou sobre tal, eu sempre vou a ter en frente. Me parece que é a única forma de traballar. Porque senón acaba pasando o que pasou con a maior parte destas organizacións, que antes morrían pouco menos que de fame e ahora están morrendo de colesterol, non? Ese é realmente o problema de todas estas asociacións de veciños, as novas, as vellas, as medio pensionistas. O sea, hai que remover. É a única solución. Incluídos nós, claro. Bueno, pues ahora sí que lo dejamos. Sí.